Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 80. Capítulo 81. Una primera semana tranquila termina. La reunión del Club Firwood no se alargó mucho. A diferencia del club de pociones, donde preparar pociones exigía horas de removido y cocción meticulosa, la charla sobre transformaciones terminó en aproximadamente 1 hora y media, lo que le dejó a Sean tiempo de sobra. Al salir del cuadro, cuyo marco volvió a brillar tras él, Sean planeó bajar a la sala común de Slytherin para descansar un poco. Pero antes de que pudiera moverse, el Slytherin de quinto año del club se apresuró a llegar, con pasos rápidos y decididos. Sean, ¿nos presentamos?, dijo con voz amable pero directa. Sean se detuvo en el pasillo, observando al estudiante mayor. El chico medía poco más de 1,5 metros, su figura delgada pero nervuda, exudaba una energía aguda, casi afilada. Sus ojos entrecerrados y su rostro anguloso le daban una mirada penetrante y concentrada, como un halcón observando a su presa. ¿Sabes mi nombre?, preguntó Sean, levantando una ceja. Pocos en Slytherin no lo hacen, respondió el chico con una sonrisa. Como mínimo, tu riña con Malfoy en la ceremonia de selección del año pasado te convirtió en una leyenda entre nosotros. Cambió de tema con fluidez. Hagámoslo oficial. Soy Aiden Fox. Sean Bulstrode. Un placer conocerte, dijo Sean, ofreciéndole un firme apretón de manos. Los dos se pusieron a caminar y bajaron juntos las escaleras. Su conversación fluyó fácilmente mientras se dirigían a la sala común. Aiden, ¿cuándo te uniste al Club Firwood?, preguntó Sean, curioso por la experiencia del estudiante mayor. Cuarto año, dijo Aiden. Llevo 1 año en esto. Entonces te estás preparando para los exámenes este año, ¿verdad?, se aventuró Sean. Aiden captó la indirecta y su rostro se torció en una sonrisa irónica. Sabía que Sean se refería a los timo. Sí, los timo, dijo con un tono resignado. Me apasiona transformaciones, y mis notas son buenas, pero las otras asignaturas, no tanto. Me conformaré con un supera las expectativas y daré por terminado el día. Sean asintió, comprendiendo. Hogwarts estaba lleno de estudiantes como Aiden. Dotados en 1 o 2 materias, apasionados por sus fortalezas, pero mediocres en otras. Estudiantes como Sean o Hermione Granger, que destacaban en todos los aspectos, eran raros en cualquier año. Hablando de Hermione, Sean casi esperaba verla en el Club Firwood. Su brillantez era innegable, pero los altos estándares de McGonagall sugerían que Hermione no estaba del todo preparada para la transformación avanzada del club. Quizás el año que viene, o el siguiente, lo lograría. En clase, Sean había notado el don de Hermione para encantamientos y pociones. No le sorprendería que ya se hubiera unido al club de encantamientos de Flitwick. En cuanto a pociones, la parcialidad de Snape contra los Gryffindors probablemente la mantuvo alejada del club de pociones, a pesar de su talento. Las habilidades de Sean en encantamientos eran excelentes, pero no lo suficiente como para ganarse la invitación de Flitwick. Quizás en un par de años, llamaría la atención del profesor. De vuelta en la sala común de Slytherin, Sean y Aiden se separaron, cada uno rumbo a su dormitorio. Sean buscó primero a Blaise Zabini, charlando brevemente junto a la chimenea iluminada con luz esmeralda. Sus risas resonaban en las paredes de piedra. Solo entonces regresó a su habitación, dejándose caer en la cama con un suspiro, sintiendo el peso del día un poco más ligero. La primera semana de clases se parecía mucho a la del año pasado, con un ritmo familiar de conferencias y deberes. Para el sábado, tanto el Club de Pociones como el Club Firwood celebraron sus segundas reuniones. El Club de Pociones fue tan agotador como siempre, sin que la estricta guía de Snape cambiara. El escritorio de Sean crujía bajo 6 nuevos libros de pociones, gruesos tomos que tendría que leer con dificultad. McGonagall también le había recomendado varios libros de transformaciones. Eran opcionales, pero saltárselos significaba retrasarse en el ritmo del club, y retrasarse significaba ser despedido. Eran, en realidad, lectura obligatoria, y Sean se preparó para trasnochar con su pluma. Con una taza de café en la mano, Sean salió de su habitación esa mañana, dispuesto a reunirse con Andy para hablar sobre su colaboración en pociones. Al entrar en la sala común, vio a un grupo de jugadores de Quidditch de Slytherin, con sus túnicas verdes relucientes, saliendo a entrenar. Asintió para sí mismo, dándose cuenta de que los preparativos de la temporada habían comenzado la primera semana. Sean encontró un rincón tranquilo y se acomodó en un sillón. Al poco rato llegó Andy, deslizándose al asiento de enfrente.
Tras un año trabajando juntos, se saltaron las bromas. Andy sacó una lista de pergamino y se la entregó a Sean. Sean, ¿puedes tener estas pociones listas para el fin de semana? Sean repasó la lista con el ceño fruncido. Es mucha. Estas 2 pociones son especialmente difíciles de preparar. Me llevan demasiado tiempo. Andy consideró las pociones que Sean le había señalado y luego tachó una de la lista. Esta es la más voluminosa, pero es bastante sencilla. Se la pasaré a otros estudiantes. ¿Puedes encargarte de estas 2? Sean evaluó su horario. Era sábado y planeaba escabullirse a Uxmea de esa noche, cuando los de tercero y superiores podían visitarlo, para atender algunos asuntos personales. Las pociones le ocuparían casi toda la mañana, dejando la tarde para leer. Era un horario ajustado, pero manejable. Está bien, puedo hacer eso, dijo Sean, asintiendo. El rostro de Andy se iluminó con una sonrisa de alivio. Gracias, Sean. Me estás salvando. Parece que tienes prisa este año, observó Sean. ¿Pasa algo? Andy dudó y luego negó con la cabeza. Nada importante, solo asuntos familiares. Estas pociones son de gran ayuda, y puedo encargarme del resto. Me parece bien, dijo Sean. Pero si es algo serio, avísame. Puedo reorganizar algunas cosas. No hace falta, insistió Andy. Ya tienes bastante con lo tuyo. Yo me encargo. Sean no insistió. Se saludaron con un gesto de la cabeza y se separaron. Sean regresó a su habitación, recogió los ingredientes que le había proporcionado Andy y algunos libros, y salió de la sala común. Se dirigió solo a la sala de los menesteres, entrando en la conocida cámara de pociones que había usado el año pasado. Blaise no estaba con él este trimestre. Los fines de semana, Blaise seguía a su novia de Ravenclaw a la biblioteca, estudiando con una dedicación que parecía fuera de lo común. Sean lo aprobaba. Fueran cuales fueran los motivos de Blaise, el esfuerzo era real, lo que le ahorraba el empollar de último minuto antes de los exámenes. A las 12:40, Sean salió de la sala de los menesteres, agobiado por el cansancio. Suspiró, apoyándose en la pared, y bebió una poción de un trago. Su fuerte aroma le aclaró la mente. Se dirigió al gran comedor para almorzar, pero al entrar, Blaise se acercó con una sonrisa pícara y alegre en el rostro. Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliuk. Nota del autor. Recopila, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero para nuestros lectores fieles. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/DaoistKaliuk. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 81. Capítulo 82. Babosas. Sean, ¿te has enterado? Preguntó Blaise Zabini con la voz llena de alegría mientras se acercaba al gran comedor. Esta mañana, nuestro equipo de Quidditch y el de Gryffindor discutieron por el tiempo de entrenamiento. El compañero del Salvador, Weasley, intentó hechizar a Malfoy, pero el hechizo le salió por la culata y lo alcanzó. Lleva escupiendo babosas desde el desayuno. Dicen que ahora Weasley es un espectáculo. ¿Fue Ron Weasley? Babosas sí. Así que eso fue lo que pasó. Sean recordó el comienzo del trimestre, cuando Ron y Harry Potter volaron en coche a Hogwarts y se estrellaron contra el sauce boxeador. El impacto rompió la varita de Ron, dejándola prácticamente inservible, incapaz de lanzar un hechizo. Esta vez, la varita defectuosa de Ron había vuelto su propio maleficio contra él. De haber funcionado, Malfoy habría sido el que vomitaría babosas. TCH, qué lástima. Sean y Blaise charlaron distraídamente un rato, mientras el techo encantado del salón centelleaba sobre ellos. Sean estaba listo para almorzar. Había pasado la mañana preparando incansablemente pociones para el pedido de Andy. El trabajo lo había agotado, y aunque una poción agudizadora del ingenio le había agudizado la mente, la fatiga mental persistía. Solo una comida abundante podía aliviarla. El menú de Hogwarts era predecible, pero Sean, amante de la carne tanto en su pasado como en su presente, encontraba los asados, ternera, cordero, cerdo, pollo, siempre satisfactorios. Se había zampado un pollo asado como aperitivo, con ganas de más, cuando se desató un alboroto fuera del gran comedor. Exclamaciones y gritos de rabia llenaron el aire. Sean levantó la vista instintivamente, con la mirada fija en la puerta. 2 pelirrojos idénticos, cada uno agarrándose del brazo, arrastraron a otro pelirrojo al interior, corriendo hacia la mesa de Slytherin.
En ese momento, una sensación de hundimiento se apoderó del estómago de Sean. Antes de que pudiera reaccionar, los gemelos Weasley, Fred y George, arrastraron a su hermano Ron hasta la mesa de Slytherin, deteniéndose cerca de Sean y Draco Malfoy. Fuera Fred o George, uno de los gemelos sujetó a Ron mientras el otro le daba un golpe en la espalda, haciendo que Ron escupiera babosas a una velocidad alarmante. Las criaturas viscosas y retorcidas salieron de su boca, salpicando el suelo e incluso la mesa cercana. Las babosas no solo eran repugnantes a la vista, sino que apestaban a tierra húmeda, un hedor asqueroso que le revolvió el estómago a Sean. Peor aún, una babosa, impulsada por las travesuras deliberadas de los gemelos, trazó un arco en el aire y aterrizó cerca del plato de Sean, dejando un rastro de mucosidad sobre la carne. El hedor lo golpeó como un puñetazo. El rostro de Ron se sonrojó de disculpa, con una mirada suplicante mientras intentaba hablar. Pero antes de que pudiera hacerlo, uno de los gemelos le dio otra palmada en la espalda, provocando que otra bala cayera sobre la mesa, interrumpiendo las palabras de Ron. Ron se giró hacia sus hermanos, fulminándolos con la mirada. Habían acordado que les ayudaría de gastarles una broma a Malfoy y a los Slytherin, pero atacar a Sean nunca formó parte del plan. Para Ron, Sean era diferente. Un Slytherin, sí, pero un amigo de confianza. Desde sus encuentros anteriores hasta la crucial ayuda de Sean para detener a Quirrell el año pasado, Ron lo tenía en alta estima. Sin embargo, allí estaban sus hermanos gemelos, actuando como si quisieran humillar a Sean a propósito, exhibiendo la miseria de Ron, escupiendo babosas, justo delante de él. Las babosas que había escupido cerca de Sean rivalizaban con el torrente que había desatado sobre Malfoy antes. Un espectáculo lamentable. Sean percibió el remordimiento de Ron, pero, francamente, que le arruinaran la comida a mitad de bocado lo enfureció. Azotando el cuchillo y el tenedor, saltó sobre la mesa de Slytherin con un movimiento ágil, aterrizando frente a Ron y los gemelos. Agarró a Ron, arrancándolo del agarre de los gemelos, y con un suave empujón, lo hizo deslizarse por el suelo hacia la mesa de Hufflepuff. Ron vomitó otro sorbo, convirtiendo a los Hufflepuff cercanos de espectadores divertidos en víctimas horrorizadas. Algunas chicas, las más cercanas al chorro, sufrieron arcadas, y sus almuerzos volvieron a la superficie. Sean se giró hacia los gemelos, que estaban a punto de salir corriendo, los agarró por el collar y los alzó en el aire. Con un movimiento rápido, los arrojó hacia arriba, con sus gritos resonando al agitarse. Sacando su varita, Sean la agitó 2 veces, y los coloridos estandartes que colgaban del techo se retorcieron, enroscándose alrededor de los gemelos como serpientes. Atados firmemente, colgaban como peces atados, inmóviles. Entre pícores de Slytherin y algunos Ravenclaw y Hufflepuff, Sean volvió a agitar su varita, desterrando las repulsivas babosas con un destello de magia. Pero había perdido el apetito. Con Blaise y Jason, salió furioso del gran comedor, dejando atrás el caos. Los Gryffindors lo fulminaron con la mirada, pero habían visto a los gemelos empezar el lío. Incluso ellos estaban hartos de las bromas de Fred y George, pues ya habían sido víctimas antes. Nadie salió a defender a los gemelos, contentos de verlos colgados. La moderación de Sean ayudó. Había sido firme, pero no cruel. Si hubiera ido más lejos, Gryffindor no se habría quedado callado. La tarde fue para Sean. De vuelta en la sala común, le entregó las pociones terminadas a Andy y luego se retiró a su habitación. Llamó a un elfo doméstico para que le trajera té y bollos, y picó mientras se relajaba. Tomó sus libros y se dirigió a la biblioteca para estudiar los textos asignados por los clubes de Firwood y pociones, cuyas densas páginas eran un esfuerzo necesario. A las 3 o 4, muchos alumnos de tercero y superiores se habían marchado a Hogsmeade. Al ponerse el sol, Sean regresó a su habitación, guardando sus libros. Se cambió de ropa, se guardó un frasco de poción multijugos en el bolsillo y lanzó un encantamiento desilusionador, mezclándose con las sombras. Al deslizarse por el túnel del sauce boxeador, observó sus ramas vendadas, debilitadas por el accidente de coche de Harry y Ron. El lento balanceo del árbol no representaba ninguna amenaza, y Sean llegó a la casa de los gritos sin problemas. Al revisar las marcas que había dejado en las puertas y ventanas, Sean las encontró intactas y exhaló aliviado. Abrió la puerta de la cabaña con cuidado y entró en silencio en Hogsmeade. Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliug. Nota del autor. Recopila, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero para nuestros lectores fieles. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti.
Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/daoistcaliu. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 82. Capítulo 83. Marwood otra vez. El pub Las Tres Escobas. Un joven desaliñado entró, echó un vistazo a su alrededor y se dirigió a una mesa escondida en el pub. Otro joven ya estaba sentado allí, algo regordete, con una sonrisa amable que lo hacía parecer accesible. El joven regordete miró al joven desaliñado que estaba sentado frente a él y dijo: ¿Quieres comprar huevos de pájaro serpiente? Prefiero los bailes de los trolls. Ante esas palabras, el joven regordete bajó la cabeza respetuosamente y susurró: Por fin te conozco, maestro. El joven desaliñado, o mejor dicho, Sean, disfrazado con la poción multijugos, miró a Marwood, disfrazado de forma similar, frente a él. Sean preguntó: ¿Cómo va la tarea que te encargué? He reunido un equipo de 11, pero nunca han presenciado tu grandeza, así que Marwood se quedó en silencio. El grupo que había reunido se había unido en torno al Señor Oscuro, pero sin verlo en persona ni tener pruebas de su poder, no seguían exactamente las órdenes de Marwood. Eran magos oscuros rebeldes, unidos no por la lealtad, sino por la promesa de ganancias o poder. Muchos aún añoraban los días en que los seguidores del Señor Oscuro campaban a sus anchas, y los magos que Marwood había reunido eran de esa clase. Verán mi grandeza con el tiempo. No hay prisa, tienes razón, gran maestro. Sean asintió. No esperaba mucho de los esfuerzos de Marwood por reclutar a sus alumnos, así que no hubo decepción. La tarea consistía principalmente en mantener a Marwood ocupado y encargarse de asuntos fuera de Hogwarts que Sean no podía gestionar solo. Mirando a Marwood, Sean le indicó: Marwood, necesito que me reúnas algunos artículos. Los detalles están en este pergamino. Sé discreto. Nos vemos aquí la semana que viene a esta hora, y espero que tengas todo listo. Sean le entregó a Marwood el pergamino con sus requisitos, lo miró fijamente y salió de Las Tres Escobas. No se dirigió a la Casa de los Gritos, sino que caminó hacia las colinas boscosas al otro lado de Hogsmeade. De pie en un claro rocoso a mitad de la colina, donde una gran piedra impedía que crecieran los árboles, Sean se giró hacia el camino que había tomado y dijo con calma: Sal. Tu encantamiento desilusionador es patético. Como ondas en el agua, un mago de mediana edad apareció a poca distancia. Sean lo observó. El hombre tenía el pelo grasiento y despeinado que le colgaba a ambos lados de la cara, un monóculo y ropa sucia y andrajosa. El típico mago oscuro desventurado. Así lucían muchos hoy en día. Vi a Marwood comprando la poción multijugos hace un momento y me preguntaba qué tramaba, dijo el mago. No esperaba que se encontrara contigo. Entonces, ¿quién eres? ¿Otro sirviente del Señor Oscuro? ¿O tú y Marwood son solo unos impostores que usan su nombre para estafarnos? Sean evaluó al mago. No era particularmente poderoso, pero los magos oscuros como él solían conocer maldiciones oscuras que podían pillarte desprevenido. Para evitar sorpresas, Sean ya había liberado un humo oscuro, que se extendía por el suelo desde sus pies, mezclándose con el terreno rocoso y envolviéndolo lentamente. Para cuando el mago terminó de hablar, el humo de Sean cubría el suelo a su alrededor. Sin perder tiempo, Sean deseó que el humo se elevara, formando brazos sombríos que se lanzaron hacia el mago. ¿Qué demonios es esto? El mago sacó su varita, lanzando hechizos frenéticamente para ahuyentar los brazos humeantes. Sean, mientras tanto, reunió el humo oscuro a su alrededor, moldeándolo a la semejanza del Señor Oscuro. Una ondulante túnica negra de humo le daba el aura de un rey oscuro en descenso. Al ver la transformación de Sean, el rostro del mago delató un destello de miedo. Abrió la boca para hablar, pero ya era demasiado tarde. Innumerables brazos humeantes se abalanzaron sobre él, y aunque seguía blandiendo su varita para dispersarlos, Sean levantó una mano. Su varita apareció en la empuñadura de la figura humeante, y le lanzó un encantamiento desarmador. Un destello rojo se disparó. El mago, absorto en los brazos humeantes, no pudo reaccionar a tiempo. El encantamiento lo impactó de lleno en el pecho, lanzándolo hacia atrás contra un árbol. Su varita trazó un arco en el aire y aterrizó en la mano de Sean. Victoria de duelo. Extraer aleatoriamente una habilidad del oponente. Extrayendo y extracción completada. Maldición de torsión de extremidades LV1. El aviso del sistema confirmó las sospechas de Sean. La habilidad de este mago apenas superaba a la de un estudiante de cuarto o quinto año de Hogwarts. Probablemente no se había graduado de Hogwarts.
Probablemente había recibido formación familiar o de aprendizaje. La maldición de torsión de extremidades era un hechizo oscuro estándar que provocaba que la extremidad objetivo se torciera dolorosamente. Sean notó su potencial para aplicaciones creativas, pero no le dio demasiada importancia. Se acercó al mago aturdido, levantó su varita sin dudarlo y lanzó la maldición Imperius. Imperio. Una luz verdosa brilló, y Sean le arrojó la varita del mago. El hombre la recogió y se puso de pie, ahora bajo el control de Sean. Cuando Marwar, que esperaba fuera del bosque, vio salir a Sean con el mago sometido siguiéndolo, no se sorprendió. En su mente, su maestro podía lograr cualquier cosa. ¿Un mago oscuro de poca monta como este? Un simple gesto de la mano del maestro era suficiente. Comentario cero comentario. Votar capítulo 83. Capítulo 74. Cámaras. Sean terminó su roast beef. Las copas encantadas en la mesa del gran comedor brillaban bajo las velas flotantes. Miró a Blaise, limpiándose la boca con una servilleta. Blaise, ahora es defensa contra las artes oscuras, ¿no? Blaise asintió, apartando su plato. Sí, con Gryffindor. Solo hay clase esta tarde. Era el primer día de clases, miércoles en lugar de lunes, lo que significaba que el horario de Sean ya estaba apretado. El club de pociones se reunía todos los miércoles y viernes por la noche, así que esa noche estaría preparando pociones con el grupo de Snape. Como solo tenía defensa contra las artes oscuras por la tarde, podía tomarse un respiro antes. La petición de pociones de Andy tendría que esperar hasta el sábado. Entre robar el diario de Tom Ridley y vigilar a Lockhart este año, Sean tenía el tiempo justo. Priorizar era clave. Tras un breve descanso, Sean miró su reloj de bolsillo. Se acercaba la clase. Él y Blaise se quedaron de pie, serpenteando por el bullicioso gran comedor, donde los estudiantes charlaban mientras disfrutaban de tartas de melaza y jugo de calabaza. Se dirigieron al aula de defensa contra las artes oscuras. Sus pasos resonaban en los pasillos de piedra. Al salir del gran comedor, Sean presenció un alboroto. Un estudiante de primer año con una cámara Colin Creevey, un Gryffindor corría tras Harry, Ron y Hermione, tomando fotos con un entusiasmo incansable. Al otro lado del pasillo, Draco Malfoy, flanqueado por Crabbe y Goyle, enfocaba a Harry con una sonrisa burlancia. Incluso después de un año, la fijación de Malfoy con Harry no había disminuido. Siempre que Harry aparecía, Malfoy estaba allí, listo para causar problemas. Sean reflexionó que si uno de ellos hubiera sido una chica, la historia podría haber tomado un giro muy diferente. Malfoy se acercó a Harry, con la clara intención de burlarse de él a través de la incesante fotografía de Colin. Harry, visiblemente molesto, pero contenido por la corbata de Gryffindor de Colin, esbozó una sonrisa forzada, intentando ser paciente con el estudiante más joven. Los ojos de Malfoy brillaron con picardía, presintiendo una oportunidad. Pero cuando Malfoy se acercó, Sean se interpuso entre ellos. Malfoy se quedó paralizado, tapándose la nariz instintivamente y tropezando con el corpulento cuerpo de Goyle. El recuerdo de la escaramuza de Slytherin del año pasado aún persistía. Sean miró a Malfoy con frialdad, pero no dijo nada. Se volvió hacia Harry. Hola, Harry, dijo Sean, mirando fijamente la cámara de Colin. Frunció el ceño ligeramente. La incesante toma de fotos de Colin le recordó a los fotógrafos muggles que acosaban a las celebridades, una costumbre que a Sean le resultaba irritante. Aún así, Colin era un Gryffindor, y Harry no se había opuesto, así que Sean se mordió la lengua. Venga, vamos a clase. Harry captó la indirecta al instante. Al tener cursos diferentes, Colin no podría seguirlos al aula de segundo año. Bueno, tengo clase, le dijo Harry a Colin, y luego se fue corriendo con Ron y Hermione, dejando atrás al de primer año. Gracias, Sean, dijo Harry mientras caminaban, con alivio en la voz. ¿Me ayudaste otra vez? No es nada, respondió Sean, con tono despreocupado pero firme. Pero Harry, ceder siempre no te hará amigo de todos. Si te rindes demasiado, la única vez que no lo hagas, te pintarán como el malo, por mucha paciencia que hayas tenido. Harry hizo una pausa, frunciendo el ceño. Al principio, pensó que Sean se refería a Colin, pero algo en su tono le sugirió algo más amplio. ¿Qué hago entonces?, preguntó. Mantén tus principios, dijo Sean con una leve sonrisa. Haz lo que te parezca bien, no lo que los demás esperan. Si no te gustan las fotos, díselo sin rodeos. Si lo respeta, podéis seguir siendo amigos. Si no, deja claro que hay un límite que no puede cruzar. ¿Entendido? Harry asintió lentamente, asimilando la situación.
Entonces, si fueras tú y Colin siguiera tomando fotos en contra de tu voluntad, ¿qué harías? Los ojos de Sean brillaron con la determinación de Slytherin. Le volaría la cámara. Antes de que Harry pudiera responder, una voz retumbante atravesó el pasillo. Gilderoy Lockhart salió del aula de defensa contra las artes oscuras, con su túnica turquesa ondeando al viento y sus dientes reluciendo como ópalos pulidos. Vio a Harry, luego la cámara de Colin, y se abalanzó, rodeándolo con un brazo. Harry se tensó, visiblemente disgustado, pero Lockhart no se dio cuenta. Fotos. Me encantan las fotos, y parece que a ti también, Harry. Declaró, sonriéndole a Colin. Tomémonos una juntos. Vamos, señor Creevey, te daré 2 autógrafos después. Harry se retorció bajo el brazo de Lockhart, intentando zafarse instintivamente. La túnica turquesa del profesor se agitó al acercarse, y su voz se convirtió en un murmullo. Un consejo, Harry. Te estoy ayudando con el joven Creevey. Si nos fotografiara juntos, tus compañeros no pensarían que eres demasiado engreído, ¿verdad? Lockhart hizo como si tomara una foto, con una sonrisa inquebrantable. Harry miró a Lockhart y a Colin, cuya cámara Muggle disparaba sin parar. Suspiró, tentado de dejarlo pasar. Era solo una foto, ¿qué daño podía hacer? Pero entonces sus ojos se posaron en Sean, que estaba cerca, y sus palabras resonaron en su mente. Mantente firme en tus principios. Harry frunció el ceño. Con una repentina determinación, apartó a Lockhart del brazo, apartó al profesor y puso la mano delante de la cámara de Colin, tapándole el rostro. El obturador solo captó su palma. Profesor, dijo Harry con firmeza, mirando a Lockhart a los ojos, no me gustan las fotos. Nunca me han gustado y nunca me gustarán. No estoy aquí para llamar la atención. Se giró hacia Colin, suavizando el tono pero manteniéndolo claro. Colin, me alegra que estés en Gryffindor y me encantaría ser tu amigo. Pero no me gustan las fotos y preferiría que no me volvieras a apuntar con la cámara. ¿De acuerdo? Sin esperar sus reacciones, Harry giró sobre sus talones y entró en el aula de defensa contra las artes oscuras con el corazón latiéndole con fuerza, pero con la mente despejada. Los retratos encantados que bordeaban el pasillo susurraban entre sí, como si cotillearan sobre la escena. El rostro de Lockhart se congeló en una máscara de vergüenza, y su sonrisa perfecta se desvaneció. Pero en cuestión de segundos, se recuperó, riendo a carcajadas mientras seguía a Harry adentro. ¡Ay, jóvenes! Siempre tan tímidos, tan modestos. Exclamó, como si el rechazo nunca hubiera ocurrido, con su voz resonando en las paredes de piedra. Sean observaba, con una sonrisa pícara dibujando sus labios. Él y Blaise siguieron el paso, entrando en el aula donde los pupitres ya se estaban llenando de estudiantes de Slytherin y Gryffindor. El aire vibraba con el parloteo, y un ligero aroma a pergamino viejo persistía. La mente de Sean trabajaba a toda velocidad. La recién descubierta asertividad de Harry era intrigante. Si pudiera guiar su mentalidad, impulsarlo hacia la confianza y la claridad, podría servirle para sus propios planes, especialmente para su búsqueda del diario de Tom Riddle. Un Harry más fuerte podría ser un aliado valioso, o al menos una pieza útil en el juego que se desarrollaba en Hogwarts. La idea era igual de emocionante. Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliuk, si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/DaoistKaliuk. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 84. Capítulo 84. Bajo la sombra del sauce. Sean bajó su varita. El brillo verdoso de la maldición Imperius se desvaneció de su punta. Reforzó el hechizo sobre Marwor, asegurándose de que su lealtad fuera férrea. Escabullirse de Hogwarts había valido la pena. La mente de Marwor, completamente abierta bajo el influjo de la maldición, permanecería bajo el control de Sean durante semanas. La reunión de Oxmead le había asegurado un aliado externo, un paso crucial en sus planes. Incluso sin la maldición Imperius, Marwor obedecería a Sean, con una devoción inquebrantable por el Señor Oscuro. Pero a Sean no le gustaban los riesgos. Una duda remota o una traición inesperada podían desbaratarlo todo. Mantener la maldición garantizaba que Marwor se mantuviera predecible, un peón en el juego cauteloso de Sean. Marwor, si no tienes nada más que hacer, llévatelo, dijo Sean, señalando con la cabeza al mago negro, aún con la mirada vidriosa por la maldición Imperius. Le he ordenado que siga tus instrucciones. Recuerda lanzarle la maldición Imperius con regularidad.
Si tienes la oportunidad, úsala con los magos que no te escuchen para asegurarte de que obedezcan tus órdenes. ¿Como órdenes, gran maestro?, respondió Margot con voz llena de reverencia. Sean se encontró con la mirada asombrada de Margot, y una niebla oscura surgió de su cuerpo, enroscándose como una sombra viviente. Sus pies se despegaron del suelo, y la niebla lo envolvió en una capa arremolinada mientras se elevaba en el aire. Con un pensamiento, se elevó, desapareciendo en el cielo nocturno, dejando solo una tenue estela de niebla a su paso. Margot miró a Sean con la mirada fija, con el corazón latiendo de asombro. Un vuelo fugaz. La firma del Señor Oscuro, una marca de supremacía que ningún mago común podría ostentar. Para Margot, era una prueba del poder incomparable de su maestro, un atisbo de la leyenda renacida. Hizo una profunda reverencia hacia donde Sean había desaparecido, luego se enderezó, volviéndose hacia el mago negro con una mueca de desprecio. «Qué suerte que aún respires», murmuró. El desafío del mago había sido una tontería, salvada solo por la necesidad del maestro de cuerpos. Cualquier otro día, sería un cadáver bajo un hechizo más oscuro. «Ven conmigo», ordenó Margot. «Cuando regreses, diles que no encontraste nada. Anota los nombres de quienes más se quejan de mí y del Señor Oscuro e infórmamelo en secreto». «¿Entendido?» «Entendido», dijo el mago con voz hueca bajo el control de la maldición. Margot alzó la mano y, con un agudo crujido de aparición, él y el mago negro desaparecieron de la colina. El mago, un delincuente incluso entre los magos oscuros, no podía aparecerse. La mayoría de los reclutas recientes de Margot eran así, rudos e inexpertos, aferrados a la gloria marchita del Señor Oscuro. Sean, mientras tanto, salió cojeando del pasadizo secreto del sauce boxeador, haciendo una mueca de dolor a cada paso. Las ramas nudosas del árbol se alzaban imponentes, inmóviles mientras la salida del túnel se sellaba. Su huida desde Oxmeade había sido emocionante. La oscura niebla lo transportaba suavemente por el cielo. Pero aterrizar. Un desastre. Perdió el equilibrio y se estrelló contra el suelo cerca de las raíces del sauce. Gracias a su piel con púas de Troya, su piel era lo suficientemente resistente como para escapar con solo una torcedura de tobillo. Un mago normal se habría roto una pierna. Chasqueó la lengua, molesto. Volar era una cosa, pero aterrizar requería práctica. No puedo desperdiciar esta habilidad, pensó. Chocar en pleno duelo sería una broma. Imagina al enemigo muriéndose de risa antes de que yo siquiera lanzara un hechizo. Bajo un encantamiento desilusionador, Sean cojeaba hacia el castillo de Hogwarts, confundiéndose con la noche. El sauce boxeador se alzaba entre la cabaña de Hagrid y el invernadero, con su silueta amenazante a la luz de la luna. A lo lejos, el huerto de calabazas de Hagrid brillaba tenuemente. Las enormes calabazas proyectaban sombras extrañas. Al apartar la mirada, una pequeña figura surgió de cerca de la cabaña de Hagrid, corriendo por el huerto hacia el castillo. La figura pasó cerca, ajena a la invisibilidad encantada de Sean. Entrecerró los ojos y vislumbró una pelirroja. Ginny Weasley, Ron y la hermana de los gemelos. Sus movimientos eran frenéticos, casi presa del pánico. La mano de Sean se aferró con fuerza a una pluma que había encontrado en el suelo. Una pluma de gallina, probablemente del gallinero de Hagrid. Su mente corría. Ginny estaba atada al diario, la llave de la Cámara de los Secretos. Recordó el resumen de la historia. Ginny, controlada por el diario, abrió la cámara y liberó al basilisco. ¿Estaba ahora bajo su control? La pluma sugería que había estado cerca del gallinero, quizá siguiendo las órdenes del diario. Sean no sabía si el diario debía estar consigo para controlarla. Al verla, se contuvo, temeroso de revelar su secreto. Si Ginny llevaba el diario al liberar al basilisco, sería su oportunidad de apoderarse de él. El basilisco solo respondía ante el heredero de Slytherin, y Ginny, a pesar de sus fragmentos de Parcel, no lo era. El fragmento de alma del diario probablemente la guiaba, haciéndolo esencial para tales actos. Consideró brevemente usar la maldición Imperius contra una chica de Gryffindor para robar el diario, pero lo descartó al instante. Controlar magos oscuros o enemigos era una cosa, Sean no tenía reparos en eso, pero una inocente como Ginny. Esa era una línea que no cruzaría. Sus objetivos no justificaban tal crueldad. Además, la maldición Imperius no era infalible. Las víctimas a veces percibían el control, y si Sean no las silenciaba para siempre, era probable que las descubrieran. Usarla en Hogwarts, bajo la atenta mirada de Dumbledore, era una locura. Incluso Voldemort podría haber dudado. Sean pensó en la liberación del basilisco.
Recordaba vagamente que Ari encontró el mensaje del heredero después de una fiesta de fantasmas, probablemente el día de la muerte de Nick casi decapitado. Si exploraba el baño de Myrtle la Llorona ese día, podría descubrir el diario en acción. De vuelta en la sala común de Slytherin, Sean se deslizó a su habitación, con la contraseña de pureza aún resonando en su mente. Sacó un frasco de poción curativa de su baúl y se lo vertió sobre el tobillo torcido. Un cosquilleo fresco se extendió, aliviando el dolor. Se frotó suavemente, sintiendo que la herida sanaba, luego se bajó la pernera del pantalón y se puso los zapatos. Extendió la mano hacia Kurkan, que yacía enroscado en su cama, y le colocó la criatura serpenteante alrededor de la cintura. Sus escamas se sentían frescas contra su hombro. Tomó un libro Teoría Avanzada de Encantos y se dispuso a leer. Pero en ese momento, Kurkan, que yacía tranquilo y cómodo sobre el hombro de Sean, levantó de repente la cabeza. Su mirada, antes tranquila y amable, se tornó aguda y feroz. Giró la cabeza para mirar hacia un punto fuera de la habitación y emitió un silbido constante, como si intimidara a alguien o estuviera en guardia. A todos mis lectores indios. Les deseo un Raksha Bandhan feliz y lleno de amor. Que este día especial fortalezca los lazos de amor y protección entre ustedes y sus hermanos, y traiga calidez y felicidad a sus corazones. Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliug. Nota del autor. Colecciona, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero en nuestra platier. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/daoistkaliuk. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 85. Capítulo 85. Basilisco. Kurkan, ¿qué pasa? Sean notó de inmediato el comportamiento inusual de Kurkan. Rápidamente extendió la mano para acariciarle la cabeza y el cuerpo, intentando calmarlo, pero Kurkan parecía sobresaltado, seguía mirando con recelo en una dirección y siseando sin parar. Mientras calmaba a Kurkan, Sean empezó a pensar. Pronto se dio cuenta de que el extraño comportamiento de Kurkan probablemente estaba relacionado con el basilisco. Según el vago recuerdo de Sean, el basilisco probablemente ya había sido liberado, aunque no atacaría hasta la noche de Halloween. Después de más de 10 minutos, Kurkan finalmente se calmó de su estado de agitación. Sean continuó acariciando a Kurkan con suavidad. Lentamente, Kurkan se enroscó alrededor de su cuerpo, agarrándolo con más fuerza de lo habitual, como si lo protegiera. Por suerte, la fuerza física de Sean era comparable a la de medio troll, así que no sintió dolor. Si hubiera sido una persona común y corriente, podría haber resultado herida. Después de calmar a Kurkan, Sean lo colocó en su cama para dejarlo descansar. Luego Sean se sentó en su escritorio y reanudó su lectura mientras pensaba en el comportamiento de Kurkan. Había observado de cerca a Kurkan durante el episodio, y su reacción distaba mucho de la de una serpiente común. Una serpiente común o bien no percibía la presencia del basilisco por completo o bien se sometía al encontrarse con él. Que una serpiente percibiera al basilisco desde lejos, a través de múltiples paredes, y mostrara desafío e intimidación, no era una serpiente común. Bueno, pase lo que pase, el vínculo de Kurkan conmigo no cambiará. Si surge algo, lo solucionaré cuando llegue el momento. Con ese pensamiento, Sean dejó escapar un suspiro y continuó trabajando en la lista de lectura. El resto de septiembre transcurrió en paz en Hogwarts. Los estudiantes se habían adaptado prácticamente a la vida escolar tras las vacaciones, sumergiéndose en sus interminables estudios. Para Sean, al menos, el estudio realmente parecía interminable. En comparación con el trimestre anterior, no hubo clases de vuelo, lo que facilitó las cosas a muchos estudiantes. Pero ese alivio no se extendió a Sean. Este trimestre, se había unido al Club Firbolg. Si bien los requisitos del Club Firbolg no eran demasiado estrictos, y la profesora McGonagall no imponía tareas ni lecturas específicas, el club realizaba evaluaciones mensuales. Si un estudiante no mostraba un progreso o resultados que satisficieran a McGonagall, se arriesgaba a que le pidieran que abandonara el club. Así pues, aunque el Club Firbolg parecía más relajado que el Club de Pociones, el tiempo que exigía no era menor. Impresionante transformación, Sean, dijo la profesora McGonagall, asintiendo con aprobación mientras inspeccionaba un armario que Sean había transformado a partir de un escarabajo. Comparado con el comienzo del trimestre, Sean ahora podía ampliar objetos con transformación con fiabilidad, aunque el grado de ampliación aún era modesto.
Sin embargo, era un comienzo prometedor. Después de todo, en Hogwarts, solo 9 estudiantes formaban parte del Club Firbolg. La mayoría de los estudiantes estaban muy rezagados en transformaciones. Quienes dominaban con constancia el segundo nivel de transformaciones ya eran considerados bastante hábiles, mientras que quienes alcanzaban el tercer nivel eran excepcionales, superados solo por los miembros del club. Fue solo después de profundizar en transformaciones que Sean se dio cuenta de lo extraordinario que era que el padre de Harry, James, y Sirius Black hubieran logrado completar sus transformaciones animagas mientras aún estaban en la escuela. Incluso Peter Pettigrew tenía un talento considerable en transformaciones. Hablando de Peter Pettigrew, Sean ya lo había marcado como un problema a resolver. Sin embargo, este año ya estaba repleto de asuntos el basilisco, el diario y Lockhart, así que Sean decidió posponer el asunto de Pettigrew hasta el año siguiente. Al año siguiente, cuando Pettigrew se enterara de la fuga de Sirius Black de Azkaban, huiría de la sala común de Gryffindor, lo que le brindaría la oportunidad perfecta para encargarse de él. Al salir del aula del Club Firbolg, Sean y Aiden se dirigieron hacia la sala común de Slytherin. Al llegar al primer piso, vieron a Lockhart, que estaba patrullando, pero en realidad estaba presumiendo. Lockhart vio a Sean y a Aiden, pero antes de que pudieran acercarse, dobló rápidamente una esquina y desapareció. Aiden negó con la cabeza riendo. Sean, Lockhart te tiene miedo. Durante el último mes, Sean se había propuesto desafiar a Lockhart en todas las clases de defensa contra las artes oscuras. Tras la primera lección, Lockhart podría haber creído que podría superar a Sean en maniobras, pero este lo superó 2 veces más en duelos durante las clases posteriores. Para entonces, Lockhart se dio cuenta de que Sean había descubierto su fachada. Todas sus fanfarronadas eran solo mentiras para ocultar su incompetencia, y Sean lo estaba exponiendo deliberadamente. A partir de ese momento, Lockhart empezó a evitar a Sean. Para mantenerlo a raya, Lockhart siempre le daba las mejores calificaciones, pero ignoraba sus comentarios en clase y huía cada vez que lo veía fuera de clase. Con Lockhart actuando de esa manera, Sean estaba perdido. No podía perseguir a Lockhart con su varita y exigir un duelo. Eso no sería un duelo. Sería agredir a un profesor. Al ver a Lockhart escabullirse, Sean supo que si quería aprender su encantamiento desmemorizante, tendría que recurrir a medidas extremas. Por suerte, Lockhart acabaría uniéndose a Harry y los demás en la Cámara de los Secretos. Esa sería la oportunidad de Sean de actuar y adquirir el encantamiento desmemorizante. Por desgracia, el sistema de Sean no era como un juego. La comprensión de un hechizo era fija, así que ni siquiera obtener el mismo hechizo 10 o 100 veces de la misma persona mejoraría a menos que su propio dominio del hechizo se profundizara. De lo contrario, Sean podría simplemente encontrar a alguien que conociera el encantamiento de memoria y seguir cultivándolo para maximizar el hechizo. De vuelta en la sala común de Slytherin, Sean estaba a punto de ir a su habitación cuando vio a Blaise esperando en la puerta, serio. Sean se apresuró a acercarse y preguntó: «Blaise, ¿qué pasa?» «Estoy bien», respondió Blaise, «pero Andy está en algún tipo de problema». Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliuk. Nota del autor. Colecciona, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero en nuestra platier. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/daoistkaliuk. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 86. Capítulo 86. El problema de Andy. De pie frente a la habitación de Andy, Sean lo miró, quien estaba en la puerta. Su rostro estaba sombrío y su ánimo visiblemente bajo. Andy, que solía cuidar mucho su apariencia, ahora lucía desaliñado y descuidado. Era justo como Blaise había dicho. Algo había sucedido. Sean, Blaise, están aquí. Sean miró a Andy, sin esperar una invitación, entró con Blaise, cerrando la puerta detrás de ellos. Sean se sentó en el escritorio de Andy, lo miró y le preguntó: «Andy, ¿hay algún problema con tu negocio?» Al oír las palabras de Sean, Andy entrecerró los ojos y esbozó una sonrisa amarga. La verdad es que si solo fuera un problema de negocios, no me importaría tanto, incluso si el negocio fracasara y no pasara el examen de mi familia, ¿qué importaba? Si no puedo heredar el negocio familiar, aún puedo empezar el mío. Confío en que, aunque tenga que empezar de cero después de graduarme, no me irá tan mal. Creo en mí mismo. La única razón por la que lucho por esto es porque me niego a rendirme.
Sabía que el fracaso era posible, pero nunca imaginé que la razón de mi fracaso sería un amigo de mi infancia. Alguien con quien crecí, traicionándome por un pequeño beneficio, tendiéndome una trampa con otros para hundirme. Sean miró a Andy, entendiendo ahora por qué estaba en ese estado. ¿Quién era? Ese que mencionaste, el que prepara pociones. Era tu amigo. Andy había estado trabajando con varios estudiantes de Hogwarts, y Sean era solo uno de ellos. Por supuesto, Sean destacaba entre ellos, destacando tanto por su velocidad como por su éxito en la elaboración de pociones, incluso siendo capaz de elaborar pociones avanzadas. Pero Andy tenía otro socio, un amigo de la infancia que había estado con él desde el principio, ayudándolo a establecer el negocio de venta de pociones dentro de Hogwarts. Esto era toda la información que Sean sabía, pero había cosas que no sabía. El año pasado, ese amigo usó la excusa de la presión académica para reducir el suministro de pociones. Andy, sin sospecharlo, buscó otros socios. Muchos de ellos fueron posteriormente captados por Dorian y el difunto Tarkin. Finalmente, Andy recurrió a Sean. En realidad, el amigo de Andy ya había sido persuadido por Dorian en aquel entonces, aceptando sus sobornos para reducir el suministro de pociones. Pero no quería perder los beneficios de su amistad con Andy, así que ocultó la verdad y siguió fingiendo ser su amigo. Este año, a medida que la relación entre Sean y Andy se consolidaba y el negocio de Andy crecía, Dorian, bajo estrictas órdenes del hermano de Andy de asestar un golpe fatal al negocio de Andy, no pudo atacar directamente a Sean. En cambio, volvió a contactar con el amigo de Andy. Dorian primero animó al amigo de Andy a que lo impulsara a expandir su negocio, prometiéndole suministrar grandes cantidades de pociones. Para convencer al cauteloso Andy, su amigo incluso mencionó el incidente del año pasado, alegando que se sentía culpable por no haber ayudado lo suficiente y que quería compensarlo este año. De lo contrario, su amistad no podría continuar. Tras varias idas y venidas, Andy finalmente accedió y encargó por adelantado una gran cantidad de pociones, incluidas muchas avanzadas. Su amigo, con el pretexto de comprar materiales especiales a través de canales especiales, le quitó una cantidad considerable de dinero. Pero justo antes de la entrega de las pociones, su amigo desapareció, cortándose el contacto. Finalmente, Andy descubrió la verdad por sus propios medios, lo que lo dejó devastado y completamente descorazonado. Al escuchar a Andy contar toda la historia, Sean suspiró. Andy, no sé si elogiarte por ser tan leal a tu amigo que no sospechaste nada, o maldecirte por ser tan ingenuo como para caer en una trampa tan obvia. De verdad, solo quiero golpearte para que reacciones. Sean solo sentía desprecio por el supuesto amigo de Andy. Si ese tipo estuviera frente a él ahora mismo, Sean no podría resistirse a darle un puñetazo en la cara. Andy, no te preocupes. Mañana cubriré el déficit para que puedas pagarles a esas personas. En cuanto al dinero que cubro, no hay prisa. Puedes pagarme antes de graduarnos. Andy miró a Blaise. Sabía que su familia era increíblemente rica, y que el dinero que Andy le debía no le importaba en absoluto a su madre. Pero Andy también sabía que Blaise solo había gastado el dinero que le había dejado su padre biológico, sin tocar jamás la riqueza que su madre había heredado de sus maridos posteriores. Que Blaise ofreciera esto ahora significaba que probablemente planeaba pedírselo a su madre. Los labios de Andy temblaron, queriendo decir algo, pero no salieron las palabras. Sean miró a Blaise y luego a Andy. Andy conocía la situación de Blaise, y Sean también. Mirando a Blaise, que parecía tranquilo y sereno, Sean suspiró, con una expresión resuelta como si hubiera tomado una decisión. Se giró hacia Blaise y Andy y dijo: de acuerdo, si perdemos dinero, significa que admitimos la derrota. Y no voy a perder contra esos dos despreciables. Andy, dame la lista. ¿La lista? La lista de pociones que debes entregar. ¿Para qué necesitas eso? Dámelo sin preguntas. Sigue hablando y te daré. Andy sacó la lista del cajón de su escritorio y se la entregó a Sean. Sean tomó la lista y echó un vistazo a las pociones, respirando hondo. Murmurando para sí mismo, dijo: ese tipo es despiadado. De verdad quería asegurarse de que cayeras. Andy esbozó una sonrisa amarga y suspiró impotente. Tras echarle un vistazo rápido, Sean se guardó la lista en el bolsillo, se levantó y les dijo a Blaise y Andy: muy bien, Blaise, vengan conmigo. Andy, tú descansa. Si alguien viene a pedir pociones mañana, díganle que la entrega será al mediodía en punto. Pídanles que esperen un poco. Para entonces, Andy ya había descubierto lo que Sean planeaba. Rápidamente se puso frente a él y le dijo:
Sean, hay demasiadas pociones. No puedes. Haz lo que te digo, basta de tonterías. Estás perdiendo el tiempo. Descansa, prepárate para lidiar con esa gente mañana por la mañana, y déjame el resto a mí y a Blaise. Dicho esto, Sean no se demoró. Llevándose consigo a un Blaise algo confundido, ambos abandonaron la habitación de Andy, salieron de la sala común de Slytherin y se dirigieron directamente al despacho de Snape. Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliuk. Nota del autor. Colecciona, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero en nuestra platier. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/daoistkaliuk. Comentario 0 comentario. Votar. Capítulo 87. Capítulo 87. El príncipe mestizo. Sean llamó a la puerta de la oficina de Snape. En ese instante, Blaise se lanzó hacia un lado, claramente no dispuesto a tener demasiada interacción privada con el jefe de Slytherin, incluso siendo un Slytherin. Sean miró a Blaise con impotencia, encontrando su reacción un poco exagerada. Claro, su jefe de casa era un poco frío, estricto con las deducciones de puntos, mordaz, intimidante y quizás un poco parcial, pero aparte de eso, no era tan malo. ¿Era realmente necesario todo ese dramatismo? Entra. La respuesta fue, como siempre, cortante. Sean empujó la puerta y entró. Cuando Snape vio que era Sean, frunció ligeramente el ceño. Aunque Sean era sin duda su alumno favorito de Slytherin, Snape conocía muy bien su facilidad para causar problemas. Lo miró y dijo bruscamente: ¿Qué pasa? Habla. Profesor, me gustaría tomar prestados algunos, ingredientes para pociones. Un lote de ellos. Ante esas palabras, la expresión ya agria de Snape se ensombreció aún más. En ese instante, Sean comprendió de repente la reacción de Blaise. Snape era aterrador ahora mismo. Dando un paso atrás, Sean frunció los labios y dijo con torpeza: profesor, se lo devolveré. En una semana, solo en una semana, y lo devolveré todo, sin que falte ni un solo ingrediente. Señor Bulstrode, ¿se da cuenta de lo que está preguntando? Sean respiró hondo y miró a Snape con seriedad. Profesor, sé exactamente lo que le pido. Necesito esos ingredientes ahora mismo. ¿Los materiales que le ha proporcionado el señor Morgan no le bastan para satisfacerse? El señor Morgan era Andy, y a Sean no le sorprendió que Snape supiera de sus tratos con él. Aunque Snape parecía el tipo de jefe de casa que no quería entrometerse en los asuntos estudiantiles, estaba al tanto de todo lo que ocurría en Slytherin. Nada se le escapaba. Profesor, Andy se ha metido en problemas últimamente. Es mi amigo y no quiero verlo enredado en esos sucios juegos de familia por la sangre. Quiero ayudarlo. Señor Bulstrode, ¿sabe que los ingredientes que se encuentran aquí no son solo míos? Muchos se compraron con fondos de la escuela, y yo solo soy su custodio temporal. Repondré los ingredientes de la escuela con antelación, profesor. No lo pondré en una situación difícil. 3 artículos publicados en The Golden Crucible antes de graduarte. Sean suspiró aliviado y le sonrió a Snape. Muchas gracias, profesor. Toma lo que necesites y vete. No me molestes. Sí, profesor. Sean no lo dudó. De inmediato empezó a seleccionar los ingredientes que necesitaba del armario en la pared de la oficina de Snape. Los materiales eran muy valiosos, así que Sean eligió con cuidado. Por suerte, la lista no requería demasiadas pociones de alta calidad, así que solo necesitaba 9 tipos de ingredientes. El resto materiales de menor calidad estaban guardados en el almacén del aula de pociones. Con el permiso de Snape, Sean podía seleccionarlos directamente desde allí. Profesor, me dirijo al almacén. Disculpe la molestia. No hubo respuesta. Snape continuó sentado en su escritorio, leyendo. Sean le dedicó un respetuoso saludo antes de salir rápidamente de la oficina. Cerrando la puerta de Snape con cuidado, Sean dejó escapar un suspiro. Sabía que Snape había hecho una excepción con él. Si hubiera sido cualquier otra persona, probablemente la habrían echado de la oficina. Snape ni siquiera se burló ni lo regañó. Ni una sola palabra dura. Sean comprendió de repente que el gran favoritismo del jefe de casa hacia él tenía sus ventajas. Aunque el número de trabajos que debía por el crisol de oro comenzaba a acumularse y Sean, estoy realmente impresionado, dijo Blaise. Saliste vivo de la oficina del director.
Sean puso los ojos en blanco, ignorando a Blaise. Le puso la bolsa de ingredientes en los brazos y le dijo: mantente alerta esta noche. Si tienes dificultades, tómate una poción agudizadora del ingenio como si fuera agua. Desde esta noche hasta mañana al mediodía, necesito todas las pociones de esa lista listas. Sean, incluso con una noche y una mañana completas, puede que no haya tiempo suficiente. Claro que no hay tiempo. Por eso no estoy preparando una poción a la vez. Vamos, basta de charlas. Estamos en el aula de pociones. Cuando lleguemos al almacén, yo recogeré los ingredientes y tú los clasificarás por categorías y los empaquetarás. Entendido. Déjamelo a mí. Los dos entraron al aula de pociones y abrieron la puerta del almacén. Sean entró y empezó a seleccionar los materiales. Eran ingredientes de baja calidad, pero la cantidad era considerable. Suficiente para que Sean preparara la gran cantidad de pociones de bajo nivel necesarias. Blaise estaba detrás de él, clasificando los ingredientes que Sean le entregó en bolsas pequeñas y luego empacándolos en bolsas más grandes. Una vez que reunieron todo, se prepararon para partir. Sean salió primero con una bolsa, y Blaise lo siguió con otra. Sin embargo, la bolsa de Blaise era un poco pesada, y tropezó accidentalmente con el marco de la puerta al salir del almacén. Tropezó y chocó contra una taquilla junto a él, sacudiéndola. Algunos libros viejos y otros objetos se cayeron. Al ver el desorden, Sean rápidamente dejó su bolso, comprobó que Blaise no estuviera herido y luego se agachó para recoger los objetos esparcidos y devolverlos al armario. Mientras recogía los libros y objetos viejos, Blaise emitió un curioso zumbido, con tono burlón. Este libro es interesante. Me pregunto de quién era. Se hacían llamar el príncipe mestizo. ¡Qué nombre tan raro! ¿El príncipe mestizo? El nombre sorprendió a Sean por un momento, pero luego lo entendió. Se giró hacia Blaise, quien sostenía un viejo libro de pociones. Sean supo de inmediato a quién pertenecía. Blaise, déjame verlo. Blaise, desinteresado en el libro de texto, se lo entregó a Sean y continuó recogiendo los libros y objetos dispersos. Sean se puso de pie y hojeó el libro. Tras buscar un poco, encontró lo que buscaba. El viejo libro de texto contenía notas sobre ciertos hechizos. Por ejemplo, Levicorpus. Sectum Sempra. Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliug. Nota del autor. Colecciona, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero en nuestra platform. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/daoistkaliuk. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 88. Capítulo 88. Robbins. Todos tenemos una fase, nuestro Snape no es una excepción. Si Sean le mencionara ahora a Snape el título de príncipe mestizo, probablemente nuestro jefe de casa lo colgaría boca abajo en el gran comedor de Hogwarts, ninguna súplica ayudaría, ni siquiera Dumbledore. Entonces Sean no tenía pensado contarle a nadie sobre el hallazgo de este viejo libro de texto. Guardarlo en secreto para sí mismo sería suficiente. Sean, ¿sabes de quién es este viejo libro de texto? Como se conocían desde hacía más de un año, Blaise vio la expresión de Sean y de inmediato adivinó que su amigo podría saber algo sobre este viejo libro. Sean no se lo ocultó a Blaise, asintió levemente y dijo: sé aproximadamente de quién es este libro. ¿De quién? Cabe decir que Blaise sentía cierta curiosidad por saber de quién era este viejo libro de texto, sobre todo por saber quién se habría atribuido un título como el de príncipe mestizo. Si no hay ningún error, este viejo libro debería ser de nuestro director. La sonrisa de Blaise se congeló en su rostro, inmediatamente se levantó y se alejó de ese viejo libro, como si fuera algún aterrador objeto de magia oscura, deseando mantenerse lejos, sin querer acercarse en absoluto. Al ver la reacción de Blaise, Sean sacudió la cabeza y se rió, dijo: Blaise, esto es solo un libro, ¿qué tiene de aterrador? De todas formas, no tiene nada que ver conmigo, no he visto ese libro, ni sé nada sobre algún príncipe mestizo, si quieres mirarlo quédatelo, no es asunto mío.
Sonriendo, Sean puso casualmente el viejo libro de texto en la bolsa. Antes no podía recordar dónde estaba este viejo libro de texto, que así fuera, ahora tropezando con él por casualidad, naturalmente no había razón para dejarlo ir. Dentro de este libro de texto, valiosos no solo estaban los hechizos como Levicorpus y Septum Sempra que el mismo Snape creó, sino también esos procesos de elaboración de pociones que el mismo Snape mejoró, todas cosas muy preciosas, naturalmente no había razón para dejarlas ir. Muy bien, todo está listo, vayamos a la sala de los menesteres, hoy tenemos que quedarnos allí un rato. Te ayudaré, en lo que pueda hacer, solo dímelo. En ese momento, en realidad ya era muy tarde, para evitar ser atrapado vagando por la noche, Sean lanzó el encantamiento desilusionador para esconderse a sí mismo y a Blaise, dirigiéndose en secreto a la sala de los menesteres. Esta vez Sean cambió su solicitud, su requisito para la sala de los menesteres esta vez era una habitación donde pudiera preparar múltiples pociones simultáneamente. Empujando la puerta de la sala de los menesteres y entrando, Sean miró el ambiente dentro y no pudo evitar dejar escapar un suspiro de admiración. En ese momento, dentro de la sala de los menesteres, el centro era una mesa en forma de arco, sobre ella estaban colocados 5 calderos, al lado de cada caldero habían muchas herramientas y estantes para almacenar ingredientes, lo que le permitía a Sean trabajar al máximo. Muy bien, el material y el lugar están listos, comencemos ahora. ¿Qué poción preparar primero? Mientras aún estemos alertas, preparemos primero a los más problemáticos. Muy bien, comencemos. 5 pociones, 5 calderos. Sean colocó los ingredientes de las 5 pociones en los estantes al lado de cada caldero, luego usó herramientas como cuchillos para comenzar a procesar los ingredientes uno por uno. Una vez procesados los ingredientes, Blaise encendió el fuego, luego, siguiendo las instrucciones de Sean, agregó los ingredientes uno por uno en los calderos y Sean procedió a preparar la cerveza. Los dos trabajaron duro, cuando estaban cansados, bebían una dosis de poción agudizadora del ingenio, cuando estaban exhaustos, descansaban brevemente en el sofá cercano. A medida que pasaba el tiempo, las pociones terminadas que elaboraban salían una por una, pero a medida que continuaba la elaboración, la tasa de error de Sean aumentó gradualmente, incluso alcanzando una tasa del 40% de pociones defectuosas en un momento. Si se tratara de otra persona, esa tasa de defectos podría ser digna de celebración, pero para Sean, demostró que ya estaba extremadamente fatigado. Después de beber 2 dosis de la poción agudizadora del ingenio seguidas, Sean descansó brevemente, luego se levantó nuevamente para comenzar a preparar pociones. Las siguientes pociones fueron relativamente simples, no fueron difíciles de preparar, y dado que la cantidad era grande, los 5 calderos estaban preparando la misma poción, el trabajo en cadena, la velocidad y la precisión se volvieron muy altas. Sean y Blaise trabajaron toda la noche, aunque Andy estaba en su habitación, tampoco descansó bien, dando vueltas en la cama toda la noche, sin poder dormir. Si Sean no le hubiera ordenado que se ocupara de los compradores de pociones mañana y se demorara hasta el mediodía, Andy se obligó a dormir de manera intermitente durante 2 horas, podría haberse quedado despierto toda la noche. Sin saber cuánto tiempo permaneció allí, cuando Andy escuchó los ruidos fuertes provenientes de la sala común afuera, se levantó, se cambió de ropa, se refrescó, se animó y luego salió de la sala común, dirigiéndose directamente al gran comedor. El gran comedor, fuera de las horas de comida, era un lugar donde cualquiera podía venir a descansar o conversar, podría entenderse como la sala común pública de Hogwarts donde los estudiantes de las 4 casas podían descansar e interactuar. Entonces, las transacciones de Andy generalmente se llevaban a cabo en el gran salón y, como de costumbre, él venía aquí, esperando a que llegaran aquellos que le habían comprado pociones. En lugar de esperar a las personas que habían comprado sus pociones, Andy esperó a la persona que menos quería ver. Andy, todavía hay una posibilidad de cambiar las cosas. Andy miró a la otra persona y dijo sin expresión. Robbins, si no tienes nada que hacer, por favor no aparezcas frente a mí, no quiero volver a verte. Robbins era un chico alto y delgado, con gafas y el pelo suelto, lo que le daba un aire sombrío. Miró a Andy y le dijo. Andy, si estás dispuesto a renunciar por completo a la herencia de la familia Morgan, te garantizo que te compensaré de inmediato por las pociones que debes. En el futuro, podrás vivir en paz en Hogwarts. Incluso después de graduarte, podrás gestionar una tienda y vivir sin preocupaciones. Sabes que envidio esa vida, pero, por desgracia, solo vengo de una familia pequeña y en decadencia, no como la tuya, con un futuro prometedor. Es por esto que tú y Dorian conspiraron contra mí. Con el rostro ligeramente rígido, Robbins forzó una sonrisa fea y dijo.
Andy, no hables de conspiraciones. Hay cosas que tengo que considerar por mí mismo. No soy tú. Incluso si fallo, no tengo un futuro, no puedo fallar, así que tengo que pensar por mí mismo. Aunque te hice un poco daño, no tuve elección. Basta, a partir de ahora cada uno toma su camino, seremos extraños a partir de ahora. El rostro de Robin se ensombreció por completo, miró a Andy, guardó silencio un rato y luego se burló. Bien, entonces veré qué consecuencias trae tu terquedad. Espero que no te arrepientas. Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliug. Nota del autor. Colecciona, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero en nuestra platier. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/DaoistKaliug. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 89. Capítulo 89. Pelea de pandillas. El tiempo pasó gradualmente y la gente fue llegando al gran salón. Al principio, estas personas eran bastante normales. Le preguntaron a Andy cuándo podía entregar la poción. Cuando Andy dijo que la poción podía entregarse al mediodía, no reaccionaron exageradamente. Accedieron a recogerla al mediodía y se fueron. Hoy era domingo y muchos tenían sus propios planes y no esperarían en el gran comedor todo el tiempo. Pero poco a poco, algunas personas se acercaron a Andy con cara de ansiedad y le preguntaron por la poción. Aunque les prometieron que la recibirían al mediodía, obviamente no estaban tan tranquilos y se sentaron en el gran comedor, observando a Andy desde lejos. 1 o 2 casos podrían considerarse un accidente, pero cuando más y más personas se encontraban así, Andy sintió que algo andaba mal. Andy, ¿estás seguro de que puedes cerrar el trato? Si no, puedes devolverme el dinero. Si el trato no funciona esta vez, podemos trabajar juntos la próxima vez. Andy miró a su interlocutor, un estudiante de 5º año de Hufflepuff. Había hecho negocios con Andy muchas veces y eran conocidos. Andy le había hecho descuentos anteriormente. Al ver su expresión, Andy se puso alerta de inmediato y dijo: ¿te dijeron algo? Esas personas de antes eran como tú, ansiosas por conseguir la poción, y si no funcionaba, pedían un reembolso. Hemos cooperado muchísimas veces, y nunca me he aprovechado de ti. Incluso te di descuentos muchas veces. Por nuestra agradable cooperación, dime, ¿te dijeron algo? La otra parte miró a Andy, frunció los labios, suspiró, asintió y dijo: alguien me dijo algo, o para ser honesto, desde esta mañana, alguien ha estado diciendo que gastaste en secreto el dinero que entregamos por adelantado y no pudiste darnos la poción, así que yo y otros vinimos aquí a buscarte. Tras oír esto, Andy supo que era muy probable que ese despreciable y desvergonzado Dorian estuviera detrás del incidente. Si hubiera sido ayer, Andy podría haberlo admitido, renunciado a sus derechos de herencia y encontrado fondos de la familia para tapar el agujero. Pero Sean y Bly se dijeron ayer que tendrían todo listo antes del mediodía, y Andy les creyó, así que respiró hondo y les dijo: no se preocupen, son solo rumores. Aunque tuve algunos problemas, sin duda se lo entregaré a tiempo al mediodía. En ese momento, la voz de Andy se alzó y les dijo a los que lo rodeaban: en cuanto a los demás, admito que tuve algunos problemas, pero los he solucionado. No se preocupen. Entregaré la poción a todos a tiempo antes del mediodía. No se preocupen. Las palabras directas de Andy fueron cruciales. Aunque quienes lo rodeaban aún tenían dudas, lograron tranquilizarse un poco. Al ver la mirada de Andy, el rostro de Robbins reveló un atisbo de desdén. En su opinión, a menos que Andy encontrara a alguien que preparara todas las pociones la noche anterior, sería imposible entregarlas. Sin embargo, no necesitaba decir nada más en ese momento. Solo tenía que esperar y escuchar el chiste. Cabe mencionar que el plan de Dorian fue bastante perverso. Dejó que Robin se marchara con el pago antes de entregar la poción, eliminando así cualquier posibilidad de que Andy recibiera el pago y los materiales. De esta manera, incluso si Andy consiguiera el dinero, no podría salir de Hogwarts para comprar materiales. Al final, Andy solo podría fracasar, destruyendo por completo la posibilidad de continuar con su negocio en Hogwarts. El tiempo pasa poco a poco. Poco a poco, gente de diversas casas ha ido llegando aquí para almorzar. Aquellos que compraron pociones también vinieron aquí, dispuestos a obtener sus propias pociones de Andy. Aunque Andy dijo que era antes del mediodía, ya era mediodía.
Mucha gente ya sospechaba del asunto, y al ver que Andy aún no había entregado la poción, finalmente estallaron. Andy, si no tienes la poción, devuélvenos el dinero. Como nuestra cooperación fue agradable en el pasado, no te lo complicaremos. Dije que aún falta un poco para el mediodía, todavía no es y no te demores. Sabemos que gastaste nuestro dinero por adelantado por tus propios intereses. No puedes devolverlo todo. Dame mi dinero ahora mismo. El hombre que habló se adelantó y agarró la bata de Andy, exigiéndole que le devolviera el dinero de inmediato. En su opinión, Andy definitivamente no podría devolverles el dinero a todos. Si lo pedía primero, aún podría recuperarlo. En cuanto al dinero de los demás, no le incumbía. Al ver sus acciones, la gente a su alrededor se levantó de inmediato y lo rodeó. Al principio, podían esperar hasta el mediodía para hablar, pero al ver su apariencia, ya no pudieron seguir con la misma actitud. Tal como había dicho, si los rumores eran ciertos, Andy definitivamente no podría devolverles el dinero. Con la primera persona abriendo camino, Andy fue rodeado lentamente por la gente, y todos le pedían su dinero. Parecían haber olvidado lo que Andy había dicho sobre lo ocurrido antes del mediodía. Andy se levantó y continuó explicando que las cosas serían entregadas a todos antes del mediodía. Pero en ese momento, nadie escuchó su explicación. Ya habían decidido que Andy quería incumplir el pago de la mercancía. Le pedían constantemente el dinero. Finalmente, alguien se puso nervioso y le dio un puñetazo en la cara. Otros siguieron el ejemplo y agitaron los puños. Parecía que habían perdido la razón. Justo cuando un puño estaba a punto de golpear a Andy en la nuca, una mano se extendió desde la multitud, agarró el puño y, con poca fuerza, lo lanzó hacia afuera, golpeándolo contra la pared detrás de él. Luego, la mano agarró el hombro de Andy y lo sacó de la multitud. ¿Desde cuando los estudiantes de Hogwarts aprendieron a atacar en grupo a sus compañeros cuando ni siquiera pueden batirse en duelo? Todos miraron a Sean Bulstrode, que estaba frente a Andy. Algunos lo conocían y otros no. Quienes lo conocían retrocedieron de inmediato, mientras que quienes no lo conocían se adelantaron e intentaron agarrar la ropa de Sean. Pero antes de que el otro pudiera agarrarlo, Sean levantó la mano y agarró su muñeca, torciéndola ligeramente hacia abajo, obligándolo a arrodillarse en el suelo. En ese momento, Sean lo miró con sus pupilas gris claro, como las de su propio jefe de la casa Snape, observando el lugar con indiferencia, y preguntó con voz grave. «He traído la poción, ¿aún la quieres?» Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliuk. Nota del autor. Colecciona, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero en nuestra Platier. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/DaoistKaliuk. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 90. Capítulo 90. Rescate. Las palabras de Sean calmaron a la multitud ruidosa. El hombre que Sean sujetaba se levantó lentamente, frotándose la muñeca, y le preguntó a Sean con cierta sorpresa. ¿Quieres decir que Andy no gastó nuestro dinero y que nuestra poción está lista? Sin responderle, Sean simplemente renunció a su posición y asintió hacia Blaise. Al ver esto, Blaise inmediatamente sacó las pociones terminadas de la bolsa una por una. Cuando las personas que acababan de interrogar a Andy vieron estas pociones, inmediatamente mostraron una sorpresa incontrolable en sus caras. Realmente hay una poción. Andy no mintió, realmente sucedió. ¿Por qué no echamos un vistazo primero a la calidad de la poción, no hay? Creo que también deberíamos revisar las pociones. Escuchando las conversaciones de la gente a su alrededor, Andy, con una herida en la cara, no se preocupó por nada más. Inmediatamente se acercó a las pociones, mostrando su característica sonrisa, y les dijo. A todos, acabo de decir que sin duda habrá muchas pociones. Aunque aún no es mediodía, ya es casi tarde. Así que, por favor, formen fila y vengan a recoger sus pociones de forma ordenada. Sean vio la sonrisa en el rostro de Andy, frunció los labios y luego miró a la gente que esperaba para recuperar la poción. Inmediatamente fingió estar enojado y le dijo a Andy. Andy, ¿vas a dejarlo pasar porque te dieron una paliza y te malinterpretaron? Al oír esto, Andy comprendió de inmediato lo que quería decir. Sonrió y les dijo. Creo que todos debieron haber oído algunos rumores que los llevaron a malinterpretarme. Así que la culpa no es suya. Es principalmente porque programé demasiado tarde la entrega de la poción. Corregiré estos errores la próxima vez.
Así que, ahora, comencemos a entregar la poción. Los dos cantaron al unísono, aliviando la vergüenza y la culpa de la gente que estaba en la cola, y más o menos hicieron que estas personas se sintieran un poco más agradecidas con Andy. Algunos incluso se disculparon con Andy en voz baja al recibir las pociones y prometieron seguir comprándoselas en el futuro y no recurrir nunca a nadie más. Naturalmente, Andy se lo agradeció mucho. Cuando le entregaron la poción al último, Andy se sentó en el banco detrás de él, exhaló y dijo: por fin sobreviví a este desastre. Pensé que iba a fracasar en este incidente. Sean, Blaise, muchísimas gracias, me han ayudado mucho. Si no fuera por ustedes, no solo mi negocio estaría arruinado, sino que también tendría problemas para quedarme en Hogwarts. Por cierto, te devolveré estos materiales para pociones lo antes posible. Dame 3 días y no perderé ni un solo nut de cobre. No seré cortés contigo en esto. Le pedí prestados esos materiales a Snape. Sería mejor devolvérselos cuanto antes. De lo contrario, creo que estos últimos días pueden ser muy difíciles. Andy abrió mucho los ojos. Inmediatamente agarró el brazo de Sean y susurró: ¿de verdad te lo pediste prestado a Snape? ¿Quién más en Hogwarts tiene tantos materiales para pociones? Exhalando un suspiro, Andy miró a Sean. Era realmente difícil de creer que Sean se atreviera a pedir prestados materiales para pociones a su propio jefe de casa. Es más, lo más importante era que Sean realmente los había tomado prestados. Aunque Andy había oído que Snape trataba a Sean de forma diferente, nunca imaginó que lo trataría de esta manera. Este fue definitivamente el trato a un hijo biológico. Por supuesto, ni Snape ni Sean podían saber la última frase, de lo contrario definitivamente estaría en problemas. Después de todo, ni Snape ni Sean eran personas de mente abierta. Andy, al oír que Sean lo llamaba de repente, Andy se estremeció, miró a Sean e inmediatamente sonrió y dijo: Sean, ¿qué pasa? Sean miró a Andy con las cejas ligeramente levantadas y preguntó confundido. De repente sentí que algo andaba mal. ¿Estás conspirando contra mí en secreto? No, ¿cómo pude hacer eso? Me acabas de ayudar mucho, ¿cómo pude inventar historias sobre ti? Debiste estar muy cansado anoche y te hiciste ilusiones. ¿En serio? Sean miró a Andy con recelo. No sabía por qué, pero de repente sintió que Andy parecía estar diciendo cosas malas de él en su corazón. Era solo una premonición surgida de la nada. Sean bostezó y agitó las manos, diciendo: olvídalo. Quizás sea justo lo que dijiste. Probablemente estoy demasiado cansado y tengo una ilusión. Comeré algo y luego volveré a dormir y... Antes de terminar de hablar, Sean vio de repente a un hombre que salía rápidamente. Su mirada se volvió fría y le susurró a Andy: Andy, ¿esa debería ser la persona? Andy siguió la mirada de Sean e inmediatamente vio a Robin salir. Sus ojos se oscurecieron ligeramente y su buen humor por haber superado las dificultades desapareció. No conozco a ese hombre, Sean, no insistas en ello. Sean se giró para mirar a Andy y dijo enojado: ahora sospecho que un troll te pisó la cabeza cuando eras niño. Simplemente tienes retraso mental y... Al ver la mirada ligeramente suplicante en el rostro de Andy, Sean suspiró impotente y dijo: olvídalo, prometo no causarle problemas, ¿de acuerdo? Pero que no le cause problemas no significa que no se los vaya a causar a ese otro cabrón. Lleva todo el día dando saltos. Si no le doy una lección, pensará que eres fácil de intimidar. Resulta que esta vez su comportamiento ha violado las reglas. No he tenido un duelo formal con nadie desde que empezó el curso escolar, pero llevo mucho tiempo deseando hacerlo. Dicho esto, Sean inmediatamente siguió a Robbins. Algo así le pasó a Andy, y él cambió las cosas. Su plan había fracasado por completo. Existía una gran posibilidad de que Robbins fuera a ver a Dorian para discutir qué hacer a continuación. Entonces, solo necesitaban seguir a Robbins para encontrar a Dorian y enseñarle una lección que nunca olvidaría. Efectivamente, Sean siguió a Robbins de lejos y llegó al campo de Quidditch con él. En ese momento, Dorian estaba sentado en las gradas del campo de Quidditch viendo el entrenamiento del equipo. Robbins se acercó rápidamente a Dorian y le contó los detalles de lo sucedido en el gran comedor. El rostro de Dorian palideció al instante y su buen humor por ver el partido desapareció. Justo cuando Dorian se levantaba y se preparaba para salir del campo de Quidditch, su expresión cambió de nuevo al ver a Sean, Blaise y Andy caminando hacia él. Al ver esto, la expresión de Dorian cambió nuevamente, puso una sonrisa falsa y caminó hacia adelante. Pero justo cuando se acercó a Sean y estaba a punto de decir algo, Sean de repente levantó el puño y golpeó a Dorian en la nariz.
Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliuk. Nota del autor. Colecciona, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero en nuestra platier. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/DaoistKaliuk. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 91. Capítulo 91. El duelo de Dorian. Sean Bulstrode. ¿Estás loco? Agarrándose la nariz, Dorian sintió que las estrellas estallaban ante sus ojos, las lágrimas y la sangre corrían sin control, goteando al suelo a lo largo de sus manos. El dolor en su nariz no dejaba lugar a dudas. Estaba rota. Apretando los dientes, Dorian sacó su varita y le lanzó un hechizo en la nariz. Debido a la herida, su conjuro era inestable, y necesitó 2 intentos para detener la hemorragia, aunque solo fue una solución temporal. Su nariz seguía rota, y sabía que tendría que ver a Madame Pomfrey. Sean Bulstrode, ¿qué carajo quieres? ¿Qué quiero? Sean se acercó a Dorian, hablando mientras se acercaba. Andy está aquí, y ese tipo asqueroso de allá también. ¿Para qué crees que estoy aquí? La mirada de Dorian se posó en Robbins, visiblemente nervioso. Sabía exactamente por qué Sean estaba allí, pero no iba a admitir nada. Sean Bulstrode, no sé qué te pasa. Andy y yo solo estamos en una competencia de negocios normal. Él no pudo seguir el ritmo, así que ahora vienes a buscarme pelea. Mirando a Dorian, quien se negaba a admitir su culpa, Sean dijo con frialdad. No importa, Dorian. Que lo admitas o no me da igual. Estoy aquí para golpearte hasta casi matarte. Claro, si eres lo suficientemente hábil, puedes intentar hacerme lo mismo. Veamos si tienes lo que se necesita. Con un movimiento rápido, Sean sacó su varita de la cintura, le hizo un breve gesto de cortesía a Dorian y luego blandió la varita. Un rayo rojo salió disparado de la punta, apuntando directamente a Dorian. Al ver que Sean no fanfarroneaba, Dorian retrocedió rápidamente. Al darse cuenta de que Sean hablaba en serio, no tuvo otra opción. Levantó su varita sin dudarlo y le lanzó un hechizo. Dejar estupefacto. Sean levantó su varita, apuntándola hacia adelante y cantó suavemente. Protego. La luz roja del hechizo aturdidor fue bloqueada por las ondas azul-blancas del talismán escudo. Dotado de un talento para lanzar hechizos rápidos, Sean movió suavemente su varita en un arco, cortando hacia abajo y enviando un rayo gris-blanco hacia Dorian. Petrífico Totalus. La luz gris-blanquecina se disparó hacia adelante. Dorian agitó su varita hacia el suelo frente a él, y la superficie pareció suavizarse, elevándose de repente hasta convertirse en una pared que bloqueó el rayo gris blanquecino. ¿Transfiguración? Bien, juguemos con la transformación. Sean agitó su varita, balanceándola de izquierda a derecha. 2 sillas de las gradas cercanas se transformaron al instante, transformándose en manos enormes que se lanzaron hacia Dorian. Al ver esto, Dorian blandió su varita con fuerza, como si empuñara una espada, asestando 2 tajos. Las manos de la silla estallaron en innumerables fragmentos. Pero Sean, observando la escena, no se enojó. Rió. Con otro movimiento de varita, los fragmentos se detuvieron en el aire, transformándose en afiladas púas de hierro. Con un último movimiento, las púas se dispararon hacia Dorian. Bang, 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 las púas impactaron contra el suelo, produciendo una serie incesante de golpes sordos. Dorian agitó frenéticamente su varita, usando transformaciones y hechizos para defenderse de las púas que caían. Pero algunos se colaron. 2 púas perforaron la pierna derecha y el hombro izquierdo de Dorian, haciéndolo rodar al suelo como una calabaza por las gradas hasta el fondo. De pie sobre las gradas, Sean miró a Dorian, girando perezosamente su varita como si fuera un gato jugando con un ratón, sonriéndole. Dorian hizo una mueca de dolor. Al mirar a Sean, que se cernía sobre él, la sorpresa y la ira lo invadieron. Ignorando sus heridas, levantó su varita y lanzó un ataque contra Sean. Dejar estupefacto. Expelliarmus. El hechizo aturdidor de Dorian y el encantamiento desarmador de Sean. 2 rayos rojos salieron disparados de sus varitas, uno desde abajo y otro desde arriba, colisionando en el aire con ráfagas de chispas rojas que se dispersaron hacia afuera. En una batalla de poder mágico, Dorian confiaba en poder superar a Sean. Era 3 o 4 años mayor, con mucho más tiempo para desarrollar su magia. No había forma de que perdiera contra Sean.
Pero cuando sus hechizos chocaron, Dorian se dio cuenta de que estaba superado, no solo en hechizos, sino también en puro poder mágico. El encantamiento desarmador de Sean superó lentamente el hechizo aturdidor de Dorian. Por mucho que Dorian rugiera o gritara, no podía cambiar el resultado. La luz roja del encantamiento desarmador anuló el hechizo aturdidor, impactando a Dorian de lleno en el pecho, haciéndolo volar por los aires y estrellarse en el campo de Quidditch, inconsciente. Caminando hacia el borde de las gradas, Sean bajó la vista. Al ver que otros ya estaban pendiente de Dorian, le arrojó un frasco de poción curativa para evitar heridas mortales, luego se dio la vuelta y salió del campo de Quidditch con Blaise y Andy. Duelo ganado, extrayendo aleatoriamente una habilidad del oponente. Dibujo y dibujado. Transformación LV2HMM. Transformación. Mientras caminaba, Sean revisó su panel. Esta era la primera vez que dibujaba transformaciones. En el duelo, la transformación de Dorian fue decente, pero inferior a la de Sean. Sean ya había alcanzado la tercera etapa de transformaciones, mientras que Dorian aún estaba en la segunda etapa inicial. Pero eso no significaba que la habilidad de dibujar fuera inútil. Por ejemplo, si la transformación de Sean era un círculo con un área de 10, la de Dorian era un círculo con un área de 3. El 90% de la transformación de Dorian se superponía con la de Sean, pero el 10% no. Ese 10%, la parte única de la comprensión de Dorian de la transformación de segunda etapa, fue lo que Sean obtuvo de este sorteo. Esto se aplicaba no solo a la transformación, sino también a otros hechizos. Por ejemplo, los hechizos aturdidores de nivel 1 de diferentes personas podrían reflejar interpretaciones ligeramente distintas, con partes que no se superponen. Estas diferencias, aunque pequeñas, podrían ser significativas. Los tres regresaron al castillo de Hogwarts y a la sala común de Slytherin. Pero antes de que pudieran llegar a sus dormitorios, un estudiante de tercer año de Slytherin se acercó a Sean y le dijo: Sean, el profesor Snape te necesita en su despacho. Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliuk. Nota del autor. Colecciona, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero en nuestra Platier. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/daoistkaliuk. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 92. Capítulo 92. Halloween. ¿El profesor Snape quiere ver a Sean? Andy lo miró y dijo: Sean, ¿es por este incidente? Entonces iré contigo. Como mínimo, necesito explicarle toda la situación al profesor para que no te malinterprete. ¿Malinterpretar qué? ¿Que le di una paliza de Dorian? Es un hecho, así que no hay necesidad de explicar nada. Además, con nuestro pequeño lío, si el profesor Snape quisiera saber, ya lo sabría. Da igual que lo expliquemos o no. No te preocupes, estaré bien. En el peor de los casos, el profesor Snape me quitará puntos o me castigará. No habrá más problemas. Si te vas, no importa si no explicas, pero explicar solo empeorará las cosas. Dándole una palmadita a Andy y Blaise en los hombros, Sean se dio la vuelta y salió de la sala común de Slytherin, dirigiéndose a la oficina de Snape y tocando la puerta. Ingresar. Como siempre, Snape fue parco en palabras. Sean empujó la puerta para abrirla y la cerró detrás de él. Profesor, ¿quería verme? Snape miró a Sean, guardó silencio un momento, antes de hablar lentamente. Creo que sabes por qué te he llamado. Este asunto es serio, así que no tengo más remedio que restarle 20 puntos a Slytherin y castigarte. A partir de la semana que viene, ven a mi oficina todos los domingos a las 7 para preparar los ingredientes de las pociones durante 1 hora, durante 4 semanas. ¿Algún problema? No hay problema, profesor. Bien. Puedes retirarte. Snape nunca fue de los que hacían bromas, así que cuando te decía que te fueras, te ibas inmediatamente, o te enfrentabas a la mirada de desaprobación del jefe de Slytherin. Al oír la despedida de Snape, Sean se giró para irse. Pero en ese momento, miró a Snape y dijo: Profesor, recuperaré los puntos descontados tan pronto como pueda. Esa es tu elección. No es asunto mío. Está bien. Adiós, profesor. Al salir de la oficina, Sean se quedó en la puerta, sintiendo que Snape estaba de buen humor ese día. Normalmente, si hubiera hecho que Slytherin perdiera puntos, Snape habría desatado una descarga de 2 o 3 minutos de sarcasmo mordaz, llenándolo de veneno verbal.
En cambio, Snape simplemente le había dicho el castigo, uno relativamente leve, por cierto. Cuando Sean salió de la oficina de Snape y se dirigió a la sala común, Blaise y Andy, que habían estado esperando cerca, corrieron hacia él, mirándolo de arriba abajo como si buscaran extremidades faltantes. Está bien, deja de mirarme. Estoy bien. Snape no me dio problemas, solo un castigo. Me quitó puntos y me castigó, eso es todo. ¿Cuántos puntos? 20. No es para tanto. Lo recuperaré en un mes más o menos. En cuanto a Dorian, tenemos que averiguar cómo acabar con él para siempre. Si dejamos que siga causando problemas, puede que lo bloqueemos una o dos veces, pero no siempre lo atraparemos 3 o 4 veces. Al oír las palabras de Sean, Andy dijo: déjenme a Dorian. Esta vez voy a jugarlo todo. O él o yo. Si pierdo, simplemente renunciaré a la herencia de mi familia. Así sería más fácil. Blaise miró a Andy y le dijo: Andy, si pierdes, te apoyo. Tengo algo de dinero que me dejó mi padre tras su fallecimiento. Planeaba usarlo para emprender un negocio o abrir una tienda si no encontraba trabajo después de graduarme. Si te apuntas, puedo conseguir ese dinero de mi madre. Podríamos asociarnos. Yo pongo los fondos, tú te encargas del esfuerzo y Sean aporta la experiencia. ¿Los tres juntos? Infalible. Andy miró a Blaise, visiblemente tentado, y los dos comenzaron a hablar en voz baja. Sean los observó, sonrió y no dijo nada más. Regresó a la sala común de Slytherin con ellos, listo para un merecido descanso. Los efectos de la poción agudizadora del ingenio habían desaparecido, y estaba completamente exhausto, solo deseaba dormir. Octubre fue un mes tranquilo. Sean lo dedicó a trabajar para recuperar los 20 puntos que le habían descontado. Asistió a 2 reuniones de la reserva de la Hermandad de Slytherin, manteniendo un perfil bajo, como siempre. Hablando poco y votando con Samuel e Irina. Algunos intentaron reclutarlo para sus facciones, pero él los ignoró, y todo se mantuvo estable. Andy, en cambio, era todo lo contrario. Él y Dorian competían abiertamente en los negocios. A finales de octubre, Andy incluso le encargó a Sean la elaboración de unas pociones raras y le pidió dinero prestado a Blaise. Estaba machacando a Dorian sin parar. No está mal. Un poco mejor de lo que esperaba. Snape miró el cuerno procesado y asintió con satisfacción. El cuerno provenía de una criatura mágica llamada Graporn, cuyo cuerno secretaba un líquido altamente letal. El Graporn podía inyectar este líquido en su objetivo a través de su cuerno, provocando su explosión instantánea. Era una criatura extremadamente peligrosa. El Graporn era una bestia mágica peligrosa y agresiva, originaria de las montañas de Europa. En consecuencia, los cuernos de Graporn eran ingredientes de pociones valiosos y peligrosos. Sean se secó el sudor de la cara. Durante esos 4 castigos, Snape lo había tratado como a un trabajador contratado, aprovechándolo al máximo. Los ingredientes de las pociones eran numerosos y desafiantes, lo que hacía que Sean se sintiera como si estuviera en el club de pociones. Ordenando rápidamente los materiales procesados, Snape miró la hora y le dijo a Sean: Sean, tu detención termina hoy. A partir del próximo domingo, no necesitas venir aquí. Profesor, podría ir todas las semanas. Me encantaría ayudar con esto, HMPH, Snape soltó una mueca de desprecio, mirando a Sean. ¿Quién te dio la confianza para creer que puedes manejar estos ingredientes por mí? Tu técnica es ridícula. Frente a verdaderos maestros de pociones, tu manejo podría evitar por poco su furia. No es tan malo, ¿verdad, profesor? HMPH y con otra mueca fría, Snape se apartó de la puerta. Al ver esto, Sean supo que su jefe de casa lo despedía. Rascándose la cabeza, salió sigilosamente de la oficina de Snape. Al pasar por el gran comedor, Sean notó de repente que se había transformado. Innumerables murciélagos vivos adornaban el techo, enormes calabazas se alzaban en grupos de 3, y cintas y velas de colores flotaban por doquier. Halloween se acercaba sin duda. Y con Halloween llegó la fiesta de cumpleaños de Nick casi decapitado. El plan de Sean estaba a punto de comenzar. Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliuk. Nota del autor. Colecciona, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero en nuestra platform. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/DaoistKaliuk. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 93.
Capítulo 93. Hola, Tom. A medida que se acercaba a Jowen, la atmósfera en Hogwarts se volvió más animada. Sean también empezó a prestarle más atención a Ginny, lo que hizo que Blaise, siempre sensible a estas cosas, se preguntara si Sean estaba enamorado de ella. De forma indirecta, Blaise le advirtió a Sean que, incluso en el mundo mágico, Ginny era demasiado joven, sugiriendo que esperara a que fuera mayor. La respuesta de Sean fue una andanada de golpes juguetones, que hicieron que Blaise gritara en protesta. «Sean, ¿no vas al gran comedor?», preguntó Blaise. «No, tengo otras cosas que hacer». «¿Necesitas que vaya contigo?». «Por ahora no. Ve al gran comedor. Probablemente Andy y Jason estén allí. Avísalen que no pasaré a decírselo yo mismo». «Está bien, me voy». Tras haber vivido las repentinas desapariciones de Sean el año pasado, Blaise ya estaba acostumbrado. Cuando Sean quería actuar solo, Blaise no se entrometía y se ocupaba de sus asuntos. Al ver salir a Blaise, Sean notó que la sala común de Slytherin estaba casi vacía. Incluso a los Slytherin les encantaban las vacaciones, y la mayoría ya se había ido al gran comedor. Se rumoreaba que Dumbledore había organizado una compañía de baile de esqueletos para entretener a todos, un lujo poco común para los jóvenes magos y brujas. Tras estirarse un poco, Sean tomó su kit de pociones y salió de la sala común. En el oscuro pasillo exterior, lanzó el encantamiento desilusionador, integrándose a la perfección con el entorno. Ginny despertó de su desmayo, con la mirada nerviosa recorriendo el espacio desconocido. Parecía un baño de chicas viejo y abandonado, sin uso desde hacía tiempo. Se puso de pie de un salto, miró a su alrededor y de inmediato vio un viejo diario cerca. Instintivamente, lo alargó la mano, pero en cuanto lo rozó, se quedó paralizada. Ginny no era una chica tonta, ni mucho menos. Era inteligente. Al principio, no notó nada inusual, pero después de tantos incidentes extraños, se dio cuenta de que todos sus problemas recientes provenían de este diario. Una idea la asaltó. Debía dejarlo allí e irse. Sus padres le habían advertido que los objetos mágicos con vida propia debían desecharse de inmediato. Casi con toda seguridad eran magia oscura. Sin embargo, al mismo tiempo, el chico del diario, Tom Riddle, era la persona más comprensiva y empática que había conocido en su corta vida. Ginny había llegado a verlo como un amigo, alguien a quien no soportaba abandonar. En ese momento, mientras la reticencia a separarse de Ridley y del diario crecía, una figura sombría apareció a su lado, susurrándole al oído. «Ginny, volvamos. Llévame contigo. Podemos hablar de tus sentimientos por Harry Potter, de esos pequeños pensamientos que no puedes compartir con nadie más. Te encantaría compartirlos con una amiga como yo, ¿verdad?». Al oír la voz de la figura, la mirada de Ginny se nubló. Asintió lentamente, extendiendo la mano para apretar el diario contra su pecho, murmurando como en un sueño. «Sí, Tom es mi mejor amigo. No lo abandonaré. Nunca me haría daño. Es mi amigo, mi mejor amigo». «Exactamente. Soy tu mejor amiga. Necesito tu protección. Ven, llévame de vuelta, dejemos este lugar». El basilisco ya había sido liberado, y Tom Riddle, valiéndose de su identidad como heredero de Slytherin, le había dado órdenes. Solo faltaba manipular a Ginny para que dejara pistas en el lugar del ataque. El diario controlaba a Ginny, guiándola al lugar de la masacre del basilisco. Al ver a la gata de Filch, la señora Norris, tirada en el suelo, el fragmento del alma de Voldemort dentro del diario frunció el ceño ligeramente. Supo de inmediato que la señora Norris no estaba muerta, solo petrificada. Al notar el agua en el suelo, el diario comprendió por qué. Petrificación o no, daba igual. El caos de Halloween era deliberado. La mayoría de los estudiantes y el personal estaban en el gran comedor, lo que hacía menos probable que lo vieran. Pero el tiempo apremiaba. Alguien podría llegar pronto. Gato petrificado o no, era suficiente para desatar el pánico. Controlando a Ginny, el diario la hizo agitar su varita, dejando 2 líneas escritas de color rojo sangre en la pared. La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, cuidado. Hecho esto, el diario se preparó para hacer que Ginny se fuera. Pero en ese momento, un destello rojo estalló detrás de ella. Al segundo siguiente, la luz impactó a Ginny, dejándola inconsciente. Cuando Ginny comenzó a caer, una fuerza invisible la atrapó, evitando que se estrellara contra el suelo y se lastimara. Sean se acercó a Ginny, extendiendo su mano izquierda enguantada hacia sus brazos para recuperar el diario. Lo metió en una bolsa y, controlando el cuerpo de Ginny, abandonó rápidamente el lugar.
Poco después de la partida de Sean, Harry, Ron y Hermione llegaron desde otra dirección. Vieron a la señora Norris, aterrorizada, y lo que estaba por venir. Mientras tanto, Sean había dejado a Ginny en la sombra de un rincón apartado. Al verla, aún inconsciente, se dio la vuelta y se marchó, regresando con el diario a la sala común de Slytherin y a su habitación. Ya había enviado a Kurkan a la habitación de Blaise para evitar que el fragmento del alma de Voldemort, que se encontraba en el diario, la controlara con Parcel. Kurkan se había mostrado bastante disgustado por esto, y solo se tranquilizó cuando Sean prometió visitarlo a diario. Sentado en su escritorio, Sean sacó la agenda y se quitó los guantes. Justo cuando estaba a punto de abrirla, su panel de sistema apareció de repente, mostrando un mensaje que nunca había visto. Se detectó un Horcrux del mismo origen y fragmento de alma del mismo origen detectado y se puede absorber para iniciar el tercer despertar mágico. Requisito previo para la conversión: derrotar al fragmento de alma en un duelo. El fragmento de alma se puede extraer en cualquier momento. ¿Extraer fragmento de alma para el duelo ahora? Sean miró fijamente el mensaje y seleccionó inmediatamente no. No estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de un tercer despertar mágico, pero ahora no era el momento. Sean tomó una pluma, abrió el diario y escribió una sola línea. Hola, Tom. Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliuk. Nota del autor. Colecciona, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero en nuestra Platier. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/DaoistKaliuk. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 94. Capítulo 94. Voldemort otra vez. Las palabras que Sean escribió en el diario se desvanecieron rápidamente, como si las páginas las hubieran tragado. Al desvanecerse su texto, apareció una nueva línea donde había escrito: No eres Ginny. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Al ver la respuesta del diario, una sonrisa pícara se dibujó en el rostro de Sean. Tomó su pluma y escribió otra línea. Mi nombre es Albus Dumbledore. Y el diario quedó en silencio, como sobresaltado. Sean se sentó tranquilamente en su silla, esperando la respuesta del diario. Después de una larga pausa, lentamente aparecieron nuevas palabras. No eres Dumbledore. ¿Quién eres realmente? Me viste. No puedes engañar al gran Voldemort. Ah, ¿sí? Así que ya dejas de fingir. ¿Ya no finges? Ya que me llamaste Tom, sabes claramente quién soy. No tiene sentido seguir fingiendo. Sean miró el diario, pensó un momento y escribió. Bien, no me importa decirte mi verdadera identidad. Soy Draco Malfoy. Debes conocer el nombre Malfoy, ¿verdad? ¿Eres el hijo de Lucius? Así es, soy yo. Mientras escribía esto, Sean sonrió con suficiencia. No lo creo. No creo que ese tonto de Lucius se atreviera a desobedecer mis órdenes, enviarme a Hogwarts y luego dejar que te pusieras en contacto conmigo. Lo creas o no, eso depende de ti. El diario era uno de los Horcruxes de Voldemort, pero Lucius no lo sabía. Solo sabía que era algo importante para Voldemort, probablemente un artefacto mágico oscuro. Si Voldemort aún estuviera vivo, Lucius no se habría atrevido, ni con 100 veces más valor, a deslizar el diario entre los libros viejos de la chica Weasley y dejar que lo llevara a Hogwarts. Pero en la mente de Lucius, Voldemort había sido derrotado por Harry Potter. Recientemente, el Ministerio de Magia, liderado por los Weasley, había estado tomando medidas enérgicas contra los artefactos oscuros, con la mansión Malfoy como objetivo principal. Lucius no podía arriesgarse a guardar el diario en casa. Además, Lucius había notado últimamente la creciente influencia del diario, tan fuerte que incluso los elfos domésticos presentían que algo no iba bien. Ya no podía guardarlo. Una vez en manos de Ginny, el diario la había estado manipulando y controlando sutilmente, sometiéndola gradualmente a su voluntad y poniendo en marcha sus planes. Ahora, había caído en manos de alguien que decía ser Draco Malfoy, un Slytherin. El diario no creía del todo el nombre, pero una cosa era segura. Esta persona era astuta y audaz. Definitivamente un Slytherin. Si eres Draco Malfoy o no, me da igual. Lo que importa es esto. ¿Quieres poder? ¿Quieres sobresalir? Si es así, puedo ayudarte. Ginny carecía de un verdadero amigo, así que el diario se había acercado a ella con cuidado y comprensión, tomando control poco a poco.
Ahora, en manos de este autoproclamado Draco Malfoy, un mago desconocido de Slytherin, el diario cambió de táctica, apelando a la ambición y al poder. En su opinión, ningún Slytherin podría resistirse al atractivo de la fuerza y la influencia. Es cierto que el enfoque del diario era simplista, pero Sean ansiaba poder e influencia. Solo con ellos podría protegerse y forjar su futuro como deseaba. Por desgracia para el diario, Sean no confiaba en él en absoluto. Su plan era extraer toda la información posible y luego encontrar la manera de descartarlo. La Cámara de los Secretos tenía que abrirse como parte de su plan, pero se aseguraría de que alguien más lo hiciera. ¿Poder e influencia? ¿Qué me puede ofrecer un simple diario en términos de poder e influencia? Con el conocimiento y la magia viene el poder. Con el poder viene la influencia. ¿Entonces estás diciendo que puedes darme conocimiento y magia? Poseo todo el conocimiento y la magia de Voldemort. Si aceptas mis condiciones, lo compartiré todo contigo. Una leve sonrisa curvó los labios de Sean. Precisamente por eso se había esforzado tanto por conseguir el diario. Pero esas supuestas condiciones, Sean no tenía intención de aceptarlas. No estás en posición de poner condiciones. Enséñame algo de conocimiento y magia primero. Cuando esté seguro de que no hay trampa, podremos hablar de tus condiciones. Imposible. Es muy posible. Si no estás de acuerdo, te tiro por el retrete de chicos. Seguro que te encantaría ese ambiente, ¿verdad? ¿Te atreves a amenazar al gran Voldemort? No sé qué tan grande sea Voldemort, pero tú solo eres un diario inmóvil. Mientras no me deje llevar por tus manipulaciones, estás a mi merced. Cuando Sean escribió esas palabras, el diario quedó en silencio. Al ver su silencio, Sean se sentó en silencio, esperando una respuesta. Después de un largo rato, las palabras aparecieron lentamente en la página. Puedo acceder a proporcionar algo de conocimiento y magia primero, pero debes darme una fecha límite. De lo contrario, preferiría que me tiraran por el inodoro. Sean sonrió al ver el texto y escribió con su pluma. 1 mes. Durante 1 mes, debes responder a todas mis preguntas de forma completa y honesta. Bien. Genial, entonces. Feliz cooperación. Después de escribir eso, Sean cerró el diario de golpe, ignorando sus llamadas, y lo guardó en su bolsillo. No llevaría el diario consigo ni lo guardaría en su habitación. Su capacidad de manipulación era demasiado peligrosa, y no bajaría la guardia. En cambio, planeaba guardarlo en la sala de los menesteres, una habitación a la que solo él podía acceder. Lo consultaría allí cuando necesitara comunicarse, evitando así posibles problemas. Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliuk. Nota del autor. Colecciona, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero en nuestra platier. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon. Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/DaoistKaliuk. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 95. Capítulo 95. Un consejo para Harry. La historia de la magia fue, como siempre, terriblemente aburrida. El profesor Vince era el tipo de profesor a quien solo le importaba dar clases, sin prestar atención a lo que hacían los estudiantes. Sean echó un vistazo al libro que tenía en las manos, uno que había adquirido en el Club Firbolg. Contenía teorías avanzadas sobre transformaciones, que le estaban resultando útiles mientras se esforzaba por dominar la tercera etapa de la materia. Pero eso no era todo. Durante este tiempo, Sean había estado estudiando en la sala de los menesteres, consultando el diario a diario sobre temas mágicos, transformaciones, pociones y más. Al hacer preguntas, no le daba ninguna respuesta al diario, ya fuera correcta, incorrecta, útil o inútil. Sean se guardaba sus pensamientos para sí mismo, sin revelarle nada al diario. El diario, por su parte, fue lo suficientemente inteligente como para evitar cualquier truco. La magia no era solo una asignatura teórica. Requería práctica. Si el diario intentaba algo taimado, inevitablemente causaría problemas en la práctica. A menos que estuviera seguro de que Sean no se daría cuenta de sus manipulaciones y que cualquier error resultante lo perjudicaría directamente, sería una tontería intentar algo. Tales acciones solo traerían problemas. En cuanto a Sean, verificaba meticulosamente cada dato sobre magia que obtenía del diario. Solo después de confirmar su exactitud, profundizaba en su estudio. Si encontraba algo que no podía verificar, consultaba al profesor correspondiente para asegurarse de tener una respuesta definitiva antes de proceder.
Gracias a sus recientes insistencias con los profesores, Sean se había ganado la reputación de ser un estudiante diligente e inquisitivo que reflexionaba profundamente sobre la magia. Comentaban en privado que no era de extrañar que hubiera publicado un artículo en The Golden Crucible en su primer año. Su enfoque para aprender y reflexionar sobre la magia lo diferenciaba de sus compañeros. Profesor, ¿podría hablarnos de la Cámara de los Secretos? El profesor Vince miró a Hermione, visiblemente sorprendido. Parpadeando, habló con su habitual voz seca y jadeante. Tú eres Hermione Granger, profesora. Señorita Granger, mi clase es Historia de la Magia. Trato con hechos, no con mitos ni leyendas. Dicho esto, Vince se preparó para reanudar su clase, que nadie quiso escuchar. Pero Hermione insistió. Me gustaría preguntar, profesor, ¿no suelen las leyendas tener algún fundamento real? Seguramente la leyenda de la Cámara de los Secretos tiene algún fundamento real, ¿no? Sean miró a Hermione, luego a Harry y Ron, quienes observaban a Vince con gran expectación. Sabía que el trío empezaba a investigar los secretos de la Cámara. Desde que la señora Norris quedó petrificada, corrían rumores por Hogwarts de que Harry era el heredero de Slytherin. Los rumores se habían extendido rápida y extrañamente abruptamente. Cuando Sean los oyó por primera vez, sospechó que alguien estaba causando problemas, probablemente desde dentro de Slytherin. No pudo determinar el motivo. Tal vez solo querían enemistarse con Harry. Vince volvió a la pregunta de Hermione. Habló sobre los orígenes de Hogwarts y la leyenda de la Cámara de los Secretos, cautivando a los estudiantes por primera vez que escuchaban atentamente su conferencia. Sean, ya familiarizado con gran parte de lo que decía Vince, no prestó mucha atención. En cambio, continuó estudiando su libro. Después de todo, el diario que podía abrir la Cámara de los Secretos estaba en su poder. Cuando sonó el timbre, Vince se giró y flotó a través del pizarrón, desapareciendo de la vista. Uno a uno, los estudiantes salieron del aula. Sean y Blythe se caminaron uno al lado del otro, pasando a Harry, quien acababa de encontrarse con Colin. Harry, hola. Hola, Colin, respondió Harry, mirándolo. Era evidente que no tenía ganas de quedarse. Pero Colin no tenía intención de dejar que Harry se escapara. Siguiéndolo de cerca, casi apartando a Hermione, le lanzó una lluvia de preguntas. Harry, un chico de nuestro año ha estado diciendo que eres el heredero de Slytherin. ¿Lo eres? ¿En serio? No lo soy, Colin. Entonces, ¿por qué estabas ahí mismo, en el lugar de los hechos? ¿De verdad estabas ahí por pura casualidad? Tengo cosas que hacer, Colin. Lo siento, adiós. Déjame tomarte una foto. Por favor, mírame, Harry, mírame. Harry no se volvió. Al notar el flash de la cámara detrás de él, reprimió su irritación, agarró a Ron y a Hermione y se apresuró a avanzar cabizbajo. En su prisa, Harry chocó accidentalmente con Sean. Perdón, Joey. Al ver que era Sean, Harry suspiró aliviado y esbozó una pequeña sonrisa. Ah, ¿eres tú, Sean? Perdón, me topé contigo otra vez. No te preocupes. ¿Cómo has estado? Aunque no parece que te vaya muy bien. Harry se rascó la cabeza y suspiró con impotencia. Desde que descubrí que la señora Norris había sido atacada, no han faltado estos rumores. De verdad, me está dando dolor de cabeza. Sean puso una mano sobre el hombro de Harry y dijo en voz baja. Harry, derrotar a quien tú sabes siendo un bebé significa que siempre estarás bajo escrutinio. La gente inevitablemente te malinterpretará o te calumniará. Así son las cosas. Lo que tienes que hacer es ignorarlos. Concéntrate en fortalecerte y en mantenerte seguro. Si hiciste algo, acéptalo. Si no, niégalo rotundamente. Si alguien te calumnia, contraataca con fuerza. Hazle entender que manchar el nombre de alguien tiene un precio. Al escuchar a Sean, Harry respiró hondo y asintió lentamente, como si algo encajara. Agradecido, dijo. Sean, gracias. Siempre siento que aprendo algo cuando hablamos. Quizás debería reflexionar sobre lo que dijiste. Es solo mi consejo. Tenemos la misma edad, así que no tengo razón necesariamente. Tómalo como referencia, pero no lo aceptes ciegamente. Al fin y al cabo, somos personas diferentes con personalidades y experiencias distintas. Entiendo. Gracias, Sean. Pensamientos de los creadores. Daoísta Kaliug. Nota del autor. Colecciona, vota y sigue leyendo. Los últimos capítulos estarán disponibles primero en nuestra platform. Si te encanta la historia y no puedes esperar a ver qué pasa después, tengo algo especial para ti. Todo el acceso anticipado exclusivo y el contenido extra se acumulan solo en Patreon.
Si disfrutas del viaje, apóyame y desbloquea la experiencia completa. Patreon.com/daoistcaliuk. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 96. Capítulo 96. Preparación de un nuevo trabajo académico. Desde que Sean obligó a Lockhart a varios duelos y lo humilló, Lockhart dejó de dar clases prácticas. Ahora, cada clase consistía en leer sus libros o representar escenas famosas de ellos. Famosas, por supuesto, solo en la mente de Lockhart. Durante estas actuaciones, a Lockhart le encantaba arrastrar a Harry al centro de atención. Díganlo como quieran, Lockhart tenía un don natural para aprovecharse de la fama ajena. ¿Y los trucos para llamar la atención que Sean conocía de la cultura de Internet de su vida pasada? Lockhart parecía dominarlos todos. Pero quizás por lo que Sean le había dicho a Harry, Harry había rechazado varias veces las invitaciones de Lockhart. Esto lo obligó a emparejarse a regañadientes con un chico de Gryffindor, un fanático incondicional. Por desgracia para Lockhart, este fan exageraba cada vez, robándole protagonismo y dejándolo visiblemente frustrado. Lockhart había planeado pasar la lección de hoy leyendo su libro. Para su sorpresa, Harry Potter, el niño que sobrevivió, una fuente ambulante de fama, se ofreció a representar una escena de vacaciones con hombres lobo de Lockhart. Lockhart estaba encantado. Debe ser su encanto lo que conquistó al Salvador, Harry Potter. Eso es lo que pensó Lockhart. Al ver a Harry seguirle el juego a Lockhart, Blaise se echó a reír. Le dio un codazo a Sean en la pierna y susurró. Sean, ¿qué le pasa al Salvador? ¿Por qué de repente le sigue el juego a ese impostor de Lockhart? ¿Se ha vuelto fan el gran Harry Potter? Probablemente sea porque Harry y sus amigos quieren algo de Lockhart. De lo contrario, no se molestarían en seguirle la corriente. Sean, siempre estás defendiendo al Salvador. Solo estoy exponiendo hechos. Tú, en cambio, siempre pareces parcial en contra de Harry y sus amigos. Bueno, simplemente no me gustan los Gryffindors. Sean negó con la cabeza riéndose, hojeó su libro y cambió de tema. ¿Qué tal con tu novia? Me he dado cuenta de que últimamente no has ido tanto a la biblioteca. Rascándose la cabeza con torpeza, Blaise dijo. La biblioteca no es lo mío. Al principio, estar allí con ella me pareció nuevo y emocionante, pero luego me di cuenta de que allí no me habla. Tampoco quiere que la moleste. Así que dejé de ir con ella. Pero seguimos saliendo, así que no ha afectado mucho nuestra relación. Cada uno tiene su vida, ¿sabes? Creo que está bien. Sean miró a Blaise, percibiendo que esta relación era diferente a las anteriores. Blaise parecía más tranquilo esta vez. Sonriendo, Sean pensó que era un buen cambio. De lo contrario, Blaise podría haber conquistado a la mitad de las chicas de Hogwarts. Sean bajó la cabeza y volvió a concentrarse en su libro. Últimamente, el club de pociones lo había mantenido ocupado con la investigación y el estudio. Sean ya estaba planeando su segundo trabajo académico. Una vez que resolviera la parte teórica, comenzaría con experimentos prácticos, resumiría sus hallazgos y se propondría terminar el trabajo antes de que terminara el trimestre. Mientras tanto, en el Club Furor, la profesora McGonagall parecía interesada en animar a Sean a profundizar en la transformación. Tras haber publicado un artículo en el Crisol Dorado, Sean era, a su juicio, el candidato ideal para aspirar a Animagus, la principal revista británica de transformación. McGonagall siempre parecía justa, sin prejuicios hacia ninguna casa. Pero cuando se trataba de rivalizar con Snape, era ferozmente competitiva. Aunque Sean era Slytherin, su talento en transformaciones significaba que no dejaría pasar la oportunidad de que publicara en Animago y superara a Snape. Sin embargo, la transformación y las pociones eran diferentes. Para escribir un trabajo significativo sobre transformaciones, Sean necesitaba alcanzar la tercera etapa del tema. Solo entonces lo comprendería a nivel macro y micro, captando su esencia en lugar de simplemente agitar su varita y lanzar hechizos sin saber por qué. La clase de defensa contra las artes oscuras, que parecía más una sala de estudio, terminó. Sean y Blaise salieron juntos del aula. Al hacerlo, Sean notó que Harry, Ron y Hermione rodeaban a Lockhart, pidiéndole algo. Los oyó vagamente pedir una nota para acceder a la sección restringida de la biblioteca. A Sean le hizo clic. Así es como lo estaban jugando. Incluso si Sean pudiera entrar a la sección restringida, no tenía ningún libro que quisiera leer. Entre las listas de lectura del Club de Pociones y el Club Furor, además de sus otros compromisos, ya estaba desbordado. El atractivo prohibido de la sección restringida no fue suficiente para tentarlo a pasar su limitado tiempo allí. Después de clase, Sean no regresó directamente a su habitación a descansar.
En cambio, se separó de Blaise, quien fue a buscar a su novia. Sean, mientras tanto, se dirigió a la sala de los menesteres, accediendo a la habitación definida como un lugar al que solo Sean Bulstrode puede entrar cuando está solo. Esta sala estaba restringida no solo a alguien llamado Sean Bulstrode, sino a una sola persona a la vez. Aunque podría haber otro Sean Bulstrode en el mundo, la condición estaba ligada al nombre verdadero de un mago, lo que hacía casi imposible que existiera otro en el mundo mágico. Incluso si lo hubiera, es improbable que viniera a Hogwarts, supiera de la sala de los menesteres y descubriera esta sala en particular. Entonces la habitación era increíblemente segura. Al abrir la puerta, Sean entró en un estudio acogedor y modesto. El diario estaba sobre el escritorio. Sean se sentó, sacó sus libros y notas y escribió en el diario. Continuemos con nuestra última discusión sobre la transfiguración. Bien. La tercera etapa de la transformación se centra en comprender la materia tanto a nivel micro como macro. Es necesario comprender y Sean leyó las líneas que aparecían en las páginas del diario, tomando notas diligentemente. Cotejó la información con sus notas de transformaciones, estudiando y verificando cuidadosamente la información del diario. La sala de los menesteres quedó en silencio, llena solo por el suave rasgueo de la pluma de Sean.